son las 10 de la mañana con 2 minutos, un día gris, estaban cayendo unos goterones ya aquí en la estación central, ¿ah? Unos goterones así, gigantes. ¿Te cachai? Sí, unos goterones. No, pero qué rico, ojalá que llueva, la vieja está en la cueva, que nada la detenga, por favor. Así que con esa buena noticia, que podría caer algunas gotitas en Santiago, estamos comenzando el programa del día de hoy. Don Daniel Stingo, ¿cómo está usted? Lo veo ahí como mirando para el lado. Sí, estoy acá. No, estoy acá, la vez estaba mirando las noticias que vamos a comentar hoy día. Y bueno, como siempre, yo agradezco al Supremo Gobierno por darnos tanto material, por proveernos de material habitualmente, claro. Claro, porque en verdad entre los diputados de derecha y algunos ministros nos hacen la pega. Así que yo le agradezco de corazón porque me dan de comer. Dios mío. Es increíble. Es increíble. Sí, hoy día viene muy abrigadita, mira. Ay, tú también, estamos los dos de negro. Sí. Somos los hombres de negro. Sí. Mauricio está un poquitín atrasado. Lo vamos a molestar muchísimo porque esas cosas son... Tuvo que ir. Es que lo que pasa es que de su pieza a la ducha y de la ducha al lugar donde tiene el computador es muy largo. Es muy largo. Vive en una casa muy como la de la niñita del skate. Él tiene que partir como tipo 9:45 a 10 de la ducha su pieza y entonces atravesando toda la casa. Mira, hoy día pasé por la panadería, que hace pasar por la panadería y comprarme, le voy a sacar pica, me compré una cocada. Fuiste con ¿cómo? Con mascarilla. Tenías puesto una mascarilla. Pero sí, por cierto, toda la gente estaba con mascarilla, toda. Ya, eso, ¿sabes qué? Yo encuentro que es una buena medida que hayamos adoptado. Mira, yo siempre recuerdo, si tú me permites, antes de entrar a los temas contingentes. Pero por cierto. Siempre recuerdo que una de las campañas que sí resultó en Chile, en su momento, fue la campaña de ponerse el cinturón de seguridad. ¿Te acuerdas? Sí. Tuvimos que tener conciencia, los chilenos no usábamos. Sí. Excelente campaña. Recuerdo que nosotros no usábamos, en mi casa jamás usaba nadie, esos autos antiguos tenían un cinturón abajo nomás, atrás a nadie se le ocurría ponérselo. Nosotros me acuerdo que íbamos en un auto al sur, nosotros somos 5 hermanos, papá y mamá, todos en el auto ahí apiñados, y nadie con cinturón, etcétera. Y bueno, cuando se vino esa campaña del cinturón de seguridad, la gente entendió que era sano. Ya. Se me cayó el micrófono. La gente entendió que era sano y que le hacía bien y que era una cosa que a todos nos servía, salvaba vidas. Y eso de una u otra forma aprendió. Claro. Y esto es como la mascarilla. La mascarilla también es una cuestión sana que salva vidas, tanto la de uno como la de otro, por lo tanto tiene que prender en el mismo sentido. O sea, algo que salva vidas. Y eso es lo bonito, ¿no? Lo importante, ¿no? Sí, eso es lo bonito, lo importante, y encuentro que tienes toda la razón. Y que sabéis que la gente joven no valorará eso de esa campaña que tú hablabas, del cinturón de seguridad, pero yo me acuerdo perfecto cuando nosotros éramos chicos y íbamos en el auto atrás, y a veces íbamos como 5 cabros chicos atrás, en esos autos antiguos. Y nadie usaba cinturón. Era como... No, pues ahora te digo, mis hijos se suben al auto y yo enciendo el auto y me dicen, papá, no me he puesto el cinturón. Claro. O sea, son de una conciencia. Eso. Hay algunos todavía que no lo usan, pero que son mayores, creo yo. Bueno, hay gente que no lo usa igual, pero la gran mayoría de los chilenos tuvo la conciencia del cinturón de seguridad. Y entonces lo mismo uno predica para la conciencia de usar la mascarilla. Mucha vida salvada con eso. Oye, contémosle a la gente que hoy día en nuestro sitio web lavozdelosquesobran.cl tenemos un reportaje de portada que ahonda en lo que conversamos nosotros con Francisco Castillo de las Funerarias Castillo, que él hace una denuncia, ¿no es cierto? Denuncia que apareció en una carta en un medio nacional, de circulación nacional, las últimas noticias, y que luego nosotros recogimos y conversamos con Francisco, lo que tuvo muchas repercusiones, porque un poco lo que Francisco demostró, creo yo, es que, por ejemplo, cosas que ya se intuían, como lo que venía diciendo hace tiempo ya la periodista Alejandra Matus y otros, eran reales. Eso de que no concordaban las cifras de
fallecidos entregada por el gobierno con la cifra de ahí estamos viendo, con las cifras que oficiales, digamos, con las cifras que ellos manejan. Carolina Rojas y Josefa Barraza son las periodistas que firman el reportaje, quienes conversaron con más de 20 trabajadores de distintas funerarias a lo largo de Santiago, en este caso, porque es lo que pudimos hacer. Y la verdad es que coinciden la mayoría de ellos con esta situación de que no coinciden sus papeles. Por ejemplo, en algunas llegaron incluso a decir que el 80% más de muertes provocadas por cuestiones respiratorias les ha tocado ver. Están, la verdad, con muchísimo trabajo, son muy largas, no hay protocolos. Los protocolos fueron armados por una de las mismas trabajadoras de la funeraria. Así que vamos a estar conversando con Josefa Barraza. No sé si usted... Josefa Barraza es ex Masterchef. Estupenda la Josefa. ¿Ella es? Sí. ¿Ella? Sí, ella. Ella es periodista. Mira. Es que así lo elegimos a las y los periodistas que van a trabajar con nosotros. También tienen que haber pasado por televisión, igual que nosotros. Hola, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis, Mauricio? Oh, Mauricio. Oye, fue lo que iba a decir, pero se te nota la lagaña. No se ve con pelito mojado, mira. Quizás que le tocó. Yo tengo niños chicos, yo me despierto muy temprano. Sí, pues. Entonces, ¿qué pasó? De verdad de las 6:30. Con la Elena encima. Pero claro. ¿Qué pasó? Hice muchas cosas y de repente ¿me diste el desayuno? Y no me había duchado. Hice desayuno, hice las camas, viste a los niños, los bañé. ¿No? Yo mucho día encima. No creas que estoy recién despertando, pero estaba tomándome la conversación leyendo el reportaje de los que sobran, que orgullo decir. Sí. Y me parece que también es un reportaje que va a generar discusión, y me imagino que también eventualmente debería obligar a una explicación de autoridad, porque ahí claramente hay versiones encontradas, ¿no? Por un lado, como bien sabemos, hay un gobierno más preocupado de contratar foco y ponerlo ahí en Providencia para tapar la torre telefónica, que dar explicaciones a la gente, digamos, de qué es lo que realmente uno esperaría, digamos, cosas que son verdaderamente importantes, ¿no? Ojalá que también, así como tienen tiempo para una cosa, insólito, sí, ojalá también para las cosas relevantes. Yo, antes de entrar al tema de fondo, quiero decir que, por favor, Mauricio, no cuentes las cosas que haces en tu casa, porque me acaba de llegar un WhatsApp de mi señora que solamente dice aprende. Nada. Excelente. Y a mí también me llegó uno de mi marido que dice aprende. Porque yo ando por las mismas que Daniel. Los niños, saque la basura, la de platos. Eso lo hago. No, yo también lavo platos, sí. Pero anoche quedaron y mi hija se comprometió a lavarlos. Así que, hija. A ver, yo los lavé ahora en la mañana. También los la hice, sí. Oye. Oye, a ver. Cada uno se compromete con. Ya hasta me perfumé, mira la biblioteca. Me perfumé para con ustedes. Muy bien, me parece. Oye, entremos en materia. Me peiné y me puse desodorante, ya. Entremos en materia. Parece que empecemos comentando, no sé, yo quiero proponerles, no sé qué les parece. Ayer me pareció de cosas absurdas esto que pasó con Delight Lab, que son personas que se dedican a hacer proyecciones con luces, ¿no es cierto? Es una productora grande que durante todo el estallido pusieron dentro de proyectaron en la torre de la Telefónica distintos mensajes, y desde hace un par de días comenzaron también a poner mensajes que tienen que ver con la contingencia, y el que generó más revuelo, por cierto, fue uno que decía solamente hambre, que lo comentamos ayer, ¿no es cierto?, a la pasada. Pero anoche estaban proyectando, ¿no es cierto?, y llegó un camión con unos focos, pero es que eran como luces de la calle, así de esas gigantes. Focos gigantes, instalados apuntando hacia el edificio para bloquear eventualmente cualquier proyección. Custodiado por carabineros, de acuerdo al video que se muestra. A los videos que se vieron en redes sociales, claro. Oye, sí. Igual no deja de ser, no sé cómo lo ven ustedes, pero no deja de ser muy simbólico
que ese edificio, que por lo pronto es un edificio horrible, debe ser de los edificios más feos de Santiago, pero que en algún momento fue el símbolo del capitalismo, de la telefónica, la CTC, que llegaba como la modernidad, el viejo Nokia, instalado ahí en el corazón de la ciudad, claro, se había convertido ese símbolo del capitalismo con los años en una suerte de escenario de batalla cultural, ideológica, social. A mí no me deja de llamar la atención eso, pero francamente yo solo puedo ver a una autoridad preocupada de ese detalle. ¿Qué les molesta la verdad? Que se diga que el hambre es real, que se diga que falta humanidad, que se diga que hay que tener solidaridad. Yo realmente no me perturba, sí. Y solo me confirma lo extraviada de las prioridades del gobierno, porque uno entiende que ese gobierno está preocupado de muchas cosas, digamos, ¿no? Eventualmente de muchas cosas, pero lo que quiero decir es que uno tiene que establecer cuáles son las prioridades. Realmente en este momento, con todo lo que está pasando, con lo que está pasando en zonas periféricas, con un colapso inminente, estaba leyendo hoy en la mañana que no quedan más de 30 camas, o sea, no queda nada, se acabó todo, no hay más. Estar preocupado de contratar a un grupo de 6, 10, 7 personas municipales probablemente para instalarse con un camión, arrendar unos focos de alta potencia, dirigirlos, escoltarlos con carabineros para que nadie les diga nada o les quite los focos, no tengo idea. ¿Es realmente eso prioritario? ¿Es realmente eso importante? ¿Tanto les duele que la verdad aflore por otros lados? Porque bien sabemos, el gobierno y la derecha tienen bien manipulados los medios, tienen bien controladas las vías de comunicación, saben dónde y cómo dirigir ciertos contenidos, ciertos temas que a ellos les interesan que se debatan, ¿no? Ciertas ideas que bien sabemos que cada día fallan más, pero bueno, tratan de instalar ideas y tienen escenarios, plataformas, lugares donde hacerlo. Cuando aflora una cosa al margen de aquello, resulta que lo intentan taponear. ¿Es realmente eso democrático? ¿Es realmente eso necesario, prioritario? Bueno, evidentemente no, pero me hago la pregunta retórica porque, francamente, visto lo de ayer y sumado tantas otras cosas que hemos visto de este gobierno, a mí la única tranquilidad que me deja es no haber votado por este presidente que debe estar entre lo más malo que ha tenido la historia de Chile, republicana en el país. Es bien interesante. Yo quiero agregar un par de cosas. Sí. El diputado Schalper exige a la Fiscalía investigar quiénes proyectaron la palabra hambre en la torre telefónica. A eso se dedica el diputado Schalper. No, sí es verdad. El diputado Schalper dijo: todo muy espontáneo. Proyectan hambre en edificio telefónica. Tenemos desafío titánico y compatriotas pasando muy mal. Alguna vez, en vez de aportar, prefiere agrandar el problema para ponerlo al servicio de su ideología y agenda política, violencia incluida, etcétera. Miserable. Y después acá hay una persona que dice Jaime de Winter. No sé si el diputado o el hermano, parece que es el hermano, son abogados. Gonzalo se llama el diputado, Gonzalo Winter, así que... Ya, el hermano, Jaime Winter. Dice, algún asesor legislativo debe estar en este momento dándose cabezazos contra la pared para cumplir con el encargo de redactar un proyecto de ley que tipifique el delito de proyección ilícita. ¿Proyección ilícita? Proyección ilícita. Es la estupidez sobre la estupidez. Grande el Twitter de Jaime Winter, porque en el fondo es lo que tú dices, Mauricio, preocuparse. ¿De qué nos preocupamos? ¿De las cosas que son importantes o de tratar de cortar cualquier manifestación que nos haga o que la gente que en el fondo muestre algo de... Mira las señales, Daniel. En el día de récord de contagios en el país, sí. En el día del récord de muerte en el país, en ese mismo día el gobierno decide hacer esta tontera que se va a saber, que no va a pasar piola, que es una cuestión deliberada, que básicamente, si tú me permites, y no quiero estar exagerando en el concepto, es censura. Tú estás censurando una expresión de alguien que quiso dictar en un teléfono público un mensaje, que tampoco es un mensaje vulgar, que tampoco es un mensaje que incluya un tono agresivo. Ofensa, claro, nada. Es fuerte, ¿no? Es fuerte para ellos escuchar la palabra, leer la palabra hambre. Es que ahí es donde yo no entiendo eso, fíjate. Aquí me decía que era QL o no hay un insulto a la autoridad. Hambre como concepto, hambre como idea, hambre como luz proyectada en un lugar que en algún momento fue el símbolo de aquel modelo que mira tú cómo nos tiene en la actualidad. En el mismo día entonces del mayor número de contagios, del mayor número de muertes, además el gobierno toma la decisión de querellarse contra la gente que por hambre salió a la calle en el bosque. Sobre lo mismo yo les quería decir algo. Estaba leyendo a una persona que tuiteaba, que hablaba de que su familia
venía de allá, del bosque, qué sé yo. Y decía algo que es bueno volver a recordarlo, porque claramente hay gente que se le olvida, ¿no? Pero en la zona del estallido, dice él, del bosque, un periodista, llegando a San Francisco y Lo Martínez, hay mucho trabajo informal, gente de la construcción, muchos que ahora están sin pega ni finiquito. Dice él, mi viejo vive a cuadras de ahí y trabaja en ese rubro, hay hambre, lo dice con una certeza, sin ningún, usted lo están leyendo y escuchando tal cual lo acabo de leer, digo, no hay aspaviento, no hay proclamas, no hay eslogan, no hay exceso de texto, es una cosa real, la gente allá es gente que trabaja en trabajos informales, es gente que trabaja en la construcción, mujeres que también probablemente están en su casa y creo que tienen hambre, ¿no? De ahí lo que realmente es miserable, diputado Chal, pero una vez más usted dando la nota alta, no es proyectar hambre en un edificio, es efectivamente querellarse contra la gente que por hambre sale a la calle a exigirle a la autoridad que esté a la altura, porque claramente con 2.000 pesos diarios, señor Chalper, no va a alcanzar a vivir, no va a alcanzar a pagar nada. Miserable es reírse de la gente por su contextura física, por cómo se ven, por cómo están, porque eso también es cultural, eso también es una ruta cultural a la que este propio modelo, con ese símbolo del Nokia en la Plaza Italia, con el hambre proyectada en sus ventanales, es precisamente eso lo que se quiere decir. No son miserables los que proyectan la imagen, miserables son el gobierno, las autoridades que nos hacen cargo de lo que es realmente sentir hambre. ¿A qué le tienen miedo? ¿A la palabra hambre escrita en un edificio o al hambre real en las poblaciones? Oye, le tienen tanto miedo que la camioneta que llevaba los focos, esos gigantes, no tenía ni patente. Era una camioneta gris, sin patente. Le tienen mucho miedo. Déjame decir que lo que decía Mauricio respecto de la querella... Te puedo preguntar algo porque fíjate que ese señor Schalper tiene un doctorado en Derecho. ¿Really? O sea, bueno, a mí... Ahí te puedo decir que no garantiza nada. O sea, exactamente. Ayer nosotros con Daniel, Mauricio, nosotros con Daniel ayer conversamos con Fabiola y Daisy, dos personas, dos mujeres que están en el territorio, que son dirigentes vecinales de El Bosque. Dos mujeres con una expresión muy clara, ¿no es cierto, Daniel? Muy claras en su... Sí. Ellas contaban que además de todo lo informal, de todo el comercio informal y de esos trabajos que son informales, hay mucho adulto mayor y hay muchas personas enfermas y son lugares donde hay muchas construcciones, viviendas sociales. Por lo tanto, digamos que grandes no son, digamos, ¿cachai? Entonces, y en esos edificios fiscales viven 2 o 3 familias, incluso a veces 4. Entonces estamos hablando de personas que tienen COVID, pero eso es lo que pueden hacer, o sea, pueden estar en su casa, por cierto, todos se contagian. Y por eso ayer El Bosque, solo por ejemplo el día de ayer tenía más de 100 contagiados en ese lugar de la comuna. Es una cuestión súper power. Hoy día en la mañana me llegó un comunicado de los trabajadores de las farmacias también, que dan cuenta de esa realidad. Falleció un trabajador, el primer trabajador de las farmacias, 49 años, sin ninguna enfermedad de base, y se encontró con lo que decía Daniel el otro día, o sea, que llega a su trabajo, ¿te acuerdas que lo hablamos por el tema laboral? Llega a su trabajo, lo obligan a ir. Él dice que estuvo en contacto con una persona que fue a comprar a la farmacia y que tenía COVID. No lo mandan a la casa a hacer cuarentena. Además, le dicen que le van a pagar la mitad del sueldo. Por lo tanto, no puede dejar de ir. Y el resultado es su fallecimiento. Entonces... Sí. Es súper doloroso. Además le tocó ir al Hospital San José, etcétera. Y a esas personas, a esos familiares de esas personas, a los jóvenes que viven y que conviven todos los días con esas personas, que no tienen ninguna esperanza en nada, porque seamos honestos, no tienen esperanza en lo que les queda, en lo que viene hacia el futuro, que salen a reclamar por eso, porque de verdad hay hambre o enfermedad, o sea, es hambre o muerte. Es muy terrible esta elección. El Estado se querella contra ellas, Daniel. Ahora sí quiero escucharte. ¿Qué puedes decir sobre esa querella? Interior, que JBR, pidió tanto? Era como, ¡ay, por favor, querellémonos! ¿Quién? La Jacqueline Van Rieselberghe. Ah, ya. Sí, Juan Francisco Gali, subsecretario,
precisó que son 10 personas las que están querelladas, 7 por ingresar a una distribuidora de gas y extraer cilindros de esa distribuidora. Y 3, y ahí donde yo digo, bueno, por último estaban robando, 3 por desórdenes públicos. Ese es el problema. Y ahí donde estamos hablando, a ver, yo quiero que me digas si tenemos por ahí la declaración del ministro de Economía, que dijo que no se podía culpar Palacios. A los que tienen hambre. Sí, Palacios, yo ¿no? encontré que fue muy atinado, el más atinado de todo el gobierno, para serte Sí, muy honesto. Palacio ayer, permítanme que me vaya por ese lado. ¿Puedo, es ¿no? que me parece muy Palacio bien que lo destaques. Me parece sí, bien. hizo 2 declaraciones ayer. Habló de esto, de que no se puede, y no la tengo exacta, porque creí que la tenía, pero pues yo anoto todo y saco fotos, pero no la tengo, lamentablemente. Mira, la declaración de Palacio, que exacta. Que fue en un programa, entiendo que fue en un programa con Barken donde habló, y dijo, ¿Ya? entre otras cosas, dijo, cuando las personas salen a protestar es porque realmente lo están pasando mal. ¿Qué más? Espérame. Si por acá dijo algo del hambre también. Día tras día vamos implementando nuevas medidas, buscando herramientas. ¿Cuánto quisiéramos llegar más rápido? Pero los procesos burocráticos son realmente largos. Luego dice, es re fácil que yo diga aquí desde mi oficina, mira, la violencia siempre es mala. Es incomprensible que la gente salga a reclamar. La verdad es que hay que ponerse en los zapatos de ellos. He conocido de cerca cuando la gente de verdad sufre y sufre la carencia, la pobreza, la desesperación de no poder llevar comida a su familia. Hay que entender que cuando las personas salen a protestar, cuando necesitan ayuda, es porque realmente lo están pasando mal. Y somos conscientes de eso. Uno quisiera que siempre una manifestación sea lo más calmada posible. Pero lo que nosotros estamos haciendo es actuar lo más rápido posible. Declaraciones del ministro. Entonces yo le pediría, pediría coherencia entre lo planteado por el ministro de Economía, que está diciendo que la gente cuando sale a protestar tiene sus motivos, ¿cierto? Lo dice, claro. Que a veces no puedes parar la violencia porque igual detrás hay una rabia, etcétera. Lo está diciendo el ministro de Economía, con que sea coherente con lo que dijo Blumel, que sigue siendo el ministro de Interior, como dice Mauricio, y que lo dijo Juan Francisco Gale. O sea, hay querella contra los que protestan, pero el ministro de Economía dice que no hay que protestar. Entonces, y la otra cosa que dijo el ministro, es que, déjame... ¿Cuánto años lleva militando en el Partido Comunista, señor López Palacio? Es verdad, yo me pregunto lo mismo. Zurdo. Bueno, ayer Blumel dijo que esta cuestión estaba articulada y era responsabilidad de los que estaban exacerbando este movimiento social, y esto era fruto de una gestión del Frente Amplio con el PC. Sí. Ahora, solo para que siga hablando Daniel, yo también encuentro que está muy desalineado el discurso oficial. Pues si uno escucha eso de Lucas Palacio, que bien por él, linda reflexión, pero si no es práctica, a mí también me genera como una sensación de efímero entusiasmo, como el del señor Friones, que ha tenido frases muy acertadas, encara muy bien a la prensa, es muy claro, es muy transparente, sin embargo tiene la billetera amarrada con elástico al bolsillo. El gobierno del eslogan. Pero claro, pero eso no está alineado con lo que una vez más dice Blumel o dicen otros. Entonces, no sé, mi entusiasmo es más moderado, lo que puede tener. Sí, lo mío era mostrar una contradicción nomás, Mauricio. Yo creo que o Lucas Palacio se va a desistir, hoy día va a decir algo en contrario. O sea, Lucas Palacio. Sí, no, o sea, o Lucas Palacio se va del gobierno o Lucas Palacio va a decir no me entendieron bien, mala. Pero lo que yo quería decir es que por un lado Lucas Palacio ayer dijo esas frases y además Lucas Palacio dijo, refiriéndose a los créditos que el Banco Central le entregó, esa tremenda cantidad de dinero a los bancos comerciales a una tasa de interés del 0,5% para que lo presten, dijo, ojalá agilicen los créditos, ojalá, la autoridad diciendo, ojalá agilicen, los más chicos necesitan un empujoncito. Esas son las palabras textuales, las anoté ayer. Los bancos no están cumpliendo, no hay liquidez. El crédito FOGAPE, para que ustedes sepan, lo decía ayer Chilevisión, un 5% del total, no de los créditos FOGAPE, de los créditos en general, solo un 5% se ha entregado de los créditos para lo cual se pretendía un 100% con la plata entregada, se ha entregado hasta ahora un 5%. Chilevisión anoche. Entonces tú dices, ¿qué pasa con los bancos
que además el gobierno tiene que decirle, oigan, chiquillos, pónganse las pilas, les pasamos plata un 0,5 de interés para que ustedes la presten, les bajamos los niveles de exigencia a ustedes para que usted también le baje los niveles de exigencia a la persona que le va a pasar el crédito, se los dimos con garantía estatal y usted le ha pasado un 5%. O sea, ¿qué se cree? Y nosotros, entonces tú dices, oye, pero aquí, ¿y qué tuvo que hacer el gobierno? Entregar 150 millones de dólares más, pero ya no a través de los bancos, porque no están cumpliendo. Pero mira lo que te estoy diciendo. Gran noticia. Hace varios días, semanas, le entregamos una gran... frente a la moneda, al presidente del Banco Central, le vamos a entregar esta tremenda turro de plata a los bancos comerciales para que lo entreguen a las empresas chicas, ¿no? A todas las empresas... las pymes. Las pymes, las mini, etcétera, etcétera. No lo han hecho los bancos y tiene que el Estado salir a poner 150 millones de dólares más para que se entregue a través de otras instituciones, porque los bancos no lo han hecho. Se da lo que dijo Mauricio el otro día, ¿no? Que dijiste que un 20% solamente estaba bancarizado las pymes. Entonces, entonces los bancos no están cumpliendo, no hay liquidez. Ayer entrevistaba a varias empresas chicas, pymes, que decían, nos rechazan. Claramente ahora estamos en DICOM, si ya pasaron un par de meses. Entonces tú dices, y el Estado sigue diciendo, oye, ya, pues agilicen los créditos, oye, ya, pues pónganse denle un empujoncito. Viéndole un gesto. Hagan un gesto, eso es lo que dice el Estado. Oye, Daniel, yo ya que estamos hablando de los ministros, le piden por favor a los bancos, por favor a las ISAPRES, por favor a las clínicas, por favor, no tienen ninguna autoridad, es como, ¿quién gobierna aquí? No hay pantalones con los poderosos, claro, hay solo medidas de favor, llamadas de teléfono, pero no hay una convicción dura frente a el privado. A mí, respecto de los ministros, yo también quiero decir algo respecto a eso, es como comúnmente se dice, ¿no? Como titulares que envejecieron mal. La verdad que es bastante reciente. Hay un titular de Tele 13 Radio. ¿Ya? No, de Tele13.cl, perdón, del noticiero de Canal 13, que dice, hace 3 días, UDI levanta a Sebastián Sichel, igual como los halcones del gobierno tras triunfo en ley de ingreso familiar. ¿Qué quiere decir esta crónica? ¿Cómo se desglosa? En el fondo dicen ellos, con fuentes que me imagino, obviamente tienen corroborada, que la decisión de la moneda y Chile Vamos de instalar a estas dos personas, estos dos ministros, en la negociación terminó siendo algo virtuoso porque, comillas, no cedieron a los cuestionamientos de la izquierda, se mantuvieron firmes, dijo, entre otras consultada Jacqueline Van Rieselberghe, quien admite que la dupla Sichel-Ward tiene un estilo distinto, anótese, distinto al de Blumel-Briones. Yo me pregunto, realmente, eso fue hace 3 días, a la luz de los acontecimientos, ¿los halcones tienen ganas de volar todavía o fue muy temprano calificarlos así, de esa manera, como dos negociadores duchos, dos tipos inflexibles, dos hombres que llevaron adelante la agenda del gobierno, que no cedieron a las presiones que le hacían ver que 2 lucas diarias era un poco mezquino, como bono de emergencia, ¿no? Se está levantando la calle, la gente está manifestando un descontento transversal. Realmente eso es lo que se quiere destacar. Y hablando de Sebastián Sichel, que es un ministro que a mí en algún momento me generó harta simpatía porque encuentro que un gallo joven, imagino yo que un hombre que tiene una sensibilidad, espero yo, distinta. No olvidemos que él durante mucho tiempo fue militante de demócrata cristiano. Que convengamos tampoco garantiza nada, pero aparentemente estaba más cerca de este lugar que del otro. Dijo también, insisto, a propósito de frases que envejecen súper mal, sobre los 2,5 millones de cajas de alimentos, que bien sabemos se anunciaron, pero sin ninguna planificación, y motivaron, entre otras cosas, los supimos en Valparaíso y en otro lugar. También, ojo, que la gente dijo, nos van a dar unas cajas de alimentos, vamos a buscarlas. Fueron al municipio, fueron a otras oficinas de administración municipal, les dijeron, a nosotros no nos han dicho nada. Lo dijo el presidente anoche en cadena nacional, pero a nosotros no nos ha llegado ninguna caja. ¿Por qué? Porque una vez más no se planifica, se anuncian las cosas, se tiran fuegos de artificio y no se clarifica cuándo. Él dijo, nunca dijimos, dice Sichel, nunca dijimos que se iban a poder entregar de una sola vez porque no responde a la necesidad que tenemos en la pandemia.
Ese es el problema precisamente, pues, ministro Sichel, y es tan curioso que usted no lo sepa, porque además usted mismo ha dado a conocer una historia personal de escasez, de pobreza, de cuando usted era chico, ¿no? Ustedes nunca dicen detalle alguno, ¿no? Hay oportunismo en anunciar medidas que no están totalmente planificadas, están improvisando en momentos en que la gente tiene hambre, por lo tanto no se puede improvisar, y por lo tanto improvisar causa daño, causa desmedro y causa una vez más, acentúa en la población la sensación de que se lo están pasando por el aro. Entonces, francamente, halcones, ¿esa es la forma que tienen de enfrentar el problema? ¿Eso es todo lo que tienen que ofrecer? ¿Eso es todo lo que tienen para entregar para la emergencia? ¿Realmente eso es todo lo que el gobierno va a hacer? Un bono de 65 lucas, lamentarse con algunos ministros con los discursos más o menos progresistas, y es todo lo que va a pasar. El resto es apelar a la gente, a la confianza mutua, el resto es no llamar a las noticias falsas, bloquear con pantallas gigantes, con focos gigantes, lo que se intenta proyectar en una imagen en el centro de Santiago. ¿Eso es todo lo que este gobierno tiene que entregar para esta pandemia? ¿Es todo lo que van a hacer? No. Porque si es todo lo que van a hacer, por Dios, todavía no se sorprenden entonces si es que se levantó el país en octubre y ojo con lo que pueda venir después. No, sí, pues Mauricio, eso no es todo lo que tienen. Carla Rubilar lo dijo. También su principal preocupación es que el presidente no se enferme. Esa es su principal preocupación. La principal. Eso dijo Carla Rubilar. De verdad, es bien, o sea, Carla Rubilar, que antes de ser vocera, ¿no es cierto?, parecía una persona razonable, mientras fue intendenta de aquí de la región metropolitana, Santiago, ¿no es cierto?, parecía ser una carta ¿no es cierto?, importante. Ella dedicada, muy piñerista además, quiere mucho al presidente. Pero creo que ahora último, desde la vacuna de amor y terminar diciendo que la mayor preocupación del gobierno es que el presidente Sebastián Piñera no tenga coronavirus, me parece... Sí, no, mira, hay un Twitter de Davor Mimisa, ustedes saben, yo siempre voy citando gente que tiene algo interesante en su momento. Estamos viendo mientras... Sí, la Rubilar, las palabras de Carla dice, nuestra Rubilar. Principal preocupación es que el presidente no se enferme, lo dice, pero este dice, textual, a los barrios más necesitados no llega la plata ni ha llegado la caja de alimentos, pero vaya que sí llegaron los guanacos nuevecitos y relucientes. Sí. O sea, la gente que tenía hambre, no le damos cajas de alimentos, no le damos dinero, sino que les tiramos agua y gas. Eso es lo que está pasando. Y hay una cuestión aquí que me preocupa, que va unido a esto, que es que la derecha, y sobre todo los parlamentarios, porque parece que están más organizados que antes, y lo que decía un poco también Mauricio el otro día respecto de los que en el fondo están como atacando a todo aquel que protesta, todo aquel que dice esto está mal, lo atacan. Beatriz Sánchez puso un Twitter que decía Chile tiene hambre, Chile no resiste más. ¿Cómo creyeron que las familias podían sobrevivir con 65.000 pesos? Que es una cuestión que pensamos todos, por lo menos las que tenemos sentido común, los que conocemos un poco la realidad. Se necesita ahora entregar más plata a las familias pobres y también a la clase media. Le pregunto, ¿es posible una cuarentena sin recursos? ¿Qué contesta Andrés Alamán? Que además me sorprende mucho porque... Bueno, ya no me sorprende. A Beatriz Sánchez. Le dice, hoy tenemos una oposición indolente y desleal. Como si tuviera que... maniatada por el Frente Amplio, levanta campañas para deslegitimar al gobierno utilizando el coronavirus, la violencia demagógica para beneficios políticos, en vez de sumar, aportar y apoyar para mantener Chile en pie. La verdad es que están disparados. No, eso es una muestra, porque por ejemplo también le contesta Felipe Kast, Frente Amplio no evoluciona, vinieron a renovar la política y esto es lo que entregan día a día, confrontación y odio para sacar su tajada política. Triste oportunismo político, usan el dolor y el sufrimiento de la familia en medio de la crisis sanitaria. O sea, la derecha más bien, ya sea en el Parlamento y eso, y sus asesores y toda esta gente que lo tienen ahí para los votos, etcétera, están muy preocupados de dispararle en términos comunicacionales a la gente de oposición cada vez que se levanta alguna voz porque en el fondo tienen que, o sea, es la forma que están usando el garrote y la zanahoria. De partida no hay zanahoria, solo garrote. Y por otro lado uno piensa, están preparaditos, o sea, como que lo decíamos el otro día, hay mucho más tuitero agresivo pinochetista, y ahora los parlamentarios de derecha con Chalper, con Coloma a la cabeza, que están todo el día tuiteando, que está bien, si pueden tuitear lo que quieran, pero... O en matinales. Ahora diputado de RN distribuye cajas de comida con su foto y mascarillas con su nombre en Chillán. Aquí la tengo la foto. Lo vi también.
Y también Jacqueline Van si eso no es Rieselberghe aprovechamiento, van a sanicitar lugares. El aprovechamiento de sus religionarios. ¿Ah? Pero es que, ¿sabéis qué? A mí, francamente, todo eso, como que estas peleitas de Twitter son como para generar un ambiente, ¿no? Y lo logran, porque Twitter es una red social que el 8% más o menos de las redes sociales apenas está en Twitter. Exacto, apenas el 8% está en Twitter y lo que hace la gente que entra a Twitter, y no estoy hablando en contra de la gente que entra a Twitter, hay mucha gente que nos sigue y que no, sino que uno entra, y me incluyo, ¿no? Como para ratificar lo que ya piensa. Y eso es lo que tú vas encontrando también, porque el algoritmo te lleva hacia eso. Entonces, claro, ellos están ahí, están tan preocupados porque creen que van a generar un ambiente. Pero yo cada vez creo menos que ellos van a lograr generar un ambiente con ese tipo de cosas, Daniel. ¿Sabes por qué? Por supuesto que no. Porque la gente está... Lo que pasa en las calles es real. O sea, esas personas que han sido despedidas de manera despiadada, porque... convengamos, o sea, hay muchas que son lo que estábamos contando, por ejemplo, de este señor farmacéutico y su familia, lo que van a sufrir. Eso es despiadado. Decirle a alguien que... Y nos han escrito muchas personas, Daniel, el otro día lo leímos, no sé si tú estabas, Mauricio, cuando lo leímos, si fue ayer o antes de ayer, ya no me acuerdo, pero que eran personas que contaban lo mismo, que en sus trabajos hay casos de COVID y no los mandan a la casa. Ellos cuentan que están cerca de personas de riesgo y no los mandan a la casa. Esa es la realidad con la que la gente está lidiando. Aparte del hambre, aparte de la cesantía, aparte de todo eso que estamos viendo. O sea, eso es tan real que si nos quieren prender luces, nos quieren seguir censurando, da un poco igual, porque uno, vamos a encontrar la información real de todas maneras. ¿Saben cuánto cuesta cada bomba lacrimógena que le tiraron a las personas que estaban ahí manifestándose? 13.500 pesos. Cada bomba lacrimógena. ¿No habría sido mejor entregar eso y subir el bono de 65 lucas a 65 más 13.500 son 78.500 pesos? Entonces, de verdad, o sea, ¿cachai? Ya llegáis casi a 80 lucas. Córtenla de tirar agua a la gente, córtenla de tirar bombas lacrimógenas, porque esa plata la podríamos estar usando para darles mejores bonos y no saldrían a la calle de esa manera, a manifestarse. O sea, ¿qué más? Me sumo un poco a lo Alejandro respecto de no caer en la trampa de amplificar el falso debate de Twitter. Yo entiendo la indignación que le provoca a Daniel y a todos cuando uno lee actores que tienen varios seguidores y generan odio, y bueno, en Twitter es básicamente eso, ¿no? Un lugar donde se vuelca harta energía bien primaria, ¿no? No hay lugar a discusión, no hay lugar a emplazamientos serios, hay solo dime y direte textuales, literales, en no sé cuántos caracteres, lo que permita la cajita de texto, muy poco elaborado, y hemos visto ahí expresiones bien lamentables de mucha gente, transversal. Pero a mí, francamente, claro, lo que tú comentas, ¿no? De lo que dice uno, responde el otro, es básicamente la pelea política, la vieja y pequeña camorra política, que ahora se desplazó a este lugar, encontró un lindo escenario en Twitter para poder tirarse las mechas a distancia, porque tampoco pareciera haber voluntad de seriamente confrontar ideas, digamos, y todo es muy pequeño, todo es muy mezquino, todo a partir de titulares. Yo encuentro que ahí no hay un debate rico, porque encuentro que la política se nutre del debate, pues, lo sabemos, nadie puede pretender estar todo el tiempo de acuerdo, pero las acusaciones cruzadas, de que son miserables, de que son esta cosa, y ahí yo siento que caen todos, desde el PC hasta los más extremos de derecha, no se salva nadie. Yo francamente ahí no diría que es la derecha la que está articulada, cuando la izquierda también se pone de acuerdo, rara vez, pero algunas veces también empiezan a torpedear y sacan, claro, nosotros nos financiamos así, pero ustedes se financian allá, y finalmente de todo ese show, de todo ese circo, siento yo que la gente que lo mira desde lejos, y como bien dice la Ale, es una minoría la que tiene en Twitter, dice como, estamos cansados de esta cuestión, si acá tenemos otra urgencia. Entonces hablemos de la urgencia, siento yo, hablemos de lo que es realmente importante, porque al final del día, en la crisis en la que estamos, el debate francamente de Beatriz Sánchez con Alamán por Twitter, yo creo que a la gente no le gravita en nada, porque además son dos políticos que, si tú me perdonas, ya que estamos en terreno político, no los veo muy bien perfilados para nada en estos momentos, digamos, y tampoco siento que hayan construido algo muy potente en los últimos
meses. Entonces hablemos un poco de lo que pasa con la autoridad, hablemos un poco de lo que es el ministro, hablemos un poco de lo que dice la Alejandra también, el tema del bono. Yo creo que ni siquiera, Ale, era cosa de aumentar el bono. Cuando tú te has preguntado, por ejemplo, el tema de la canasta familiar, ¿quién va a proveer esa canasta? ¿Por qué no hablamos de eso? Es que ¿Qué te finca? estoy súper de acuerdo contigo. ¿Te finca Walmart? Yo te digo una cosa, ¿cuánto se va a gastar el gobierno en esa canasta? ¿Cuánto se va a gastar el gobierno en repartir esa canasta? Porque tienes que contratar camiones, tienes que contratar gente, tienes que llevar esa mercadería a lugares de distribución para que eventualmente lleguen a las familias más vulnerables. ¿Cuánto te gastaste en esa operación? ¿O será que no te gastaste tanto? Hiciste un buen arreglín que una vez más le conviene a los grandes empresarios. Porque sea así, ¿por qué no ahorrarte la plata de las cajas, del 2.5 cajas de emergencia para la gente? Sumar esa plata al famoso bono y que la gente administre sus lucas de manera más sensata, de acuerdo a sus propias urgencias. No sé, a mí me parece que ahí hay una cuestión opaca, oscura, que una vez más ponen entredicho la decisión, porque alguien, y ahí está, la vieja pelea de decir, claro, pero ahora se quejan porque están ayudando, se resulta que no les gustan las cajas. No, viejo, sino que no les gustan las canastas familiares, el tema es cómo se están haciendo, cómo se están repartiendo. El periodismo, para los que creen, y aquí cierro, porque también un poco lo que decía Daniel hace un rato, ¿no? Un poco lo que hablábamos otra vez, para los que creen que el periodismo es buenismo, el periodismo que cuestiona es un periodismo que torpedea, es un periodismo que hace mal, ¿sabes que no? Se ha instalado lo leí la otra vez, una peligrosa idea de que el periodismo tiene que ser súper aséptico, transparente, dejar que la gente se forme su propia opinión. Eso es peligroso, eso no es real, eso no es la regla de los periodistas. Claro. Los periodistas estamos llamados a entregar información, a contextualizarla, porque de esa manera... Sí, porque de esa manera la gente entiende mejor de qué trata. Una información aséptica, sesgada, descontextualizada, para que la gente se cree su propia opinión, es una información incompleta. No le puedo enseñar yo de periodismo, porque francamente tampoco soy académico de la cuestión, pero de acortarla con la tontera de que el periodismo que cuestiona es un periodismo que está torpedeando o está alimentando el estallido social, o está alimentando el levantamiento de la gente más humilde. No, estamos preguntando cosas que son sensatas. La gente sensata se pregunta cosas sensatas. Y el gobierno está bueno que se dé cuenta que ni con halcones ni con focos gigantes va a pagar esto, que es una duda extendida. La gente no tiene credibilidad. ¿Y sabe el gobierno, saben halcones cómo se gana la credibilidad? La gente con transparencia. Y si usted no es transparente, no va a tener credibilidad. Es así de sencillo. Mira, ahí yo estaba mostrando una gráfica recién que dice cada lacrimógena vale 13.500 pesos, lo que sería equivalente a 13 kilos de arroz o 24 paquetes de fideos. Un carro lanza agua vale 318 millones de pesos, lo que equivaldría a 7.400 canastas familiares o 17 ventiladores mecánicos. Como para que nos formemos una idea de cuáles son las prioridades del gobierno, porque francamente eso fue lo que hicieron y todavía siguen comprando más material de guerra y de represión en vez de comprar algunos otros tipos de cosas. Yo creo que, como bien decía Mauricio, la labor del periodismo es mostrar el periodismo de datos, que está muy de moda. Vamos a hacer, yo quiero que hagamos esa equivalencia ahora que ya tenemos un medio de comunicación, vamos a empezar a hacer esa equivalencia, pero yo creo que esto equivale, y lo que tú decías, ¿por qué entregan cajas de mercadería en vez de entregarle la plata a las personas y hacer un mejor bono? Bueno, es lo que están acostumbrados, esa caridad cristiana que a mí, con todo respeto a los cristianos, nunca me ha parecido. Yo creo que es como pensar que el otro necesita de ti, ese existencialismo, ¿no? Mejor démosle cajitas. ¿Por qué? Porque vamos a poner el logo del gobierno. Mezquino sería pensar así. O porque el otro se va a gastar la plata en otras cosas, porque es tan leso que se la va a tomar o la va a gastar en otras cosas, o no se la va a gastar en comida, va a pagar sus deudas. Bueno, la gente es libre. Dejemos que la gente decida por sí misma en qué y cómo gaste ese dinero, ¿no? Porque cada uno sabe, a lo mejor le sirve para comprar otras cosas y venderlas. No tengo idea. Es como que en el fondo me da un poquito de rabia ese asistencialismo que es muy parecido a lo de la CPC, ¿no? Que ahora como que ellos entregaron una caja de mercadería y han hecho mucha publicidad. Están entregando esas cajas de mercadería. Mejor que no echen a la gente. Eso en realidad habría sido bueno, que no se acogieran a la suspensión del contrato. Eso habría sido bueno. Eso es colaborar realmente. Estar entregando cajas de mercadería, a mí me parece realmente que es como mostrarse, mira, yo estoy entregando mi caja de mercadería y soy bueno. No, bueno sería que a esas personas les mantuvieran el trabajo.
Perdón, pero es que me da un poquito de rabia esta cuestión, pero tenemos a Josefa Barraza, nuestra periodista, a propósito de periodismo bien hecho, que es periodista de La Voz de los que Sobran y una de las que firma el reportaje que aparece hoy y que habla de las funerarias. Ya está conectada con nosotros Josefa. Hola, Josefa. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Hola, bienvenida. Sí, al fin tengo la gana de hablar con ustedes, así que... Yo no la escucho. ¿Ahí? ¿No la escuchan? No yo te escucho bien. No. Pero Mauricio y... Yo no escucho nada. Daniel no te están escuchando. Voy a preguntar por aquí. Pero no es un problema de ella, si tú la escuchas. No es problema de ella. No. Ni de ella ni de su internet. Bueno, porque yo te estoy escuchando bien, Josefa. Ahora, chiquillo, a ver, habla Josefa, para ver si te escucho. ¿Ahí me escuchan? Ahí sí. ¿Ahí sí? Ahí sí. Perfecto. Ya. Hola, Hola, ¿cómo están? Muy feliz de hablar por primera vez con ustedes. Así que sí, muy contenta. Bienvenida primero que todo. Primero que todo, bienvenida. Gracias. Los funerarios a metros de la catástrofe se titula el reportaje publicado hoy, anoche en realidad, en La Voz de los que Sobran, firmado por ti, por Carolina Rojas. Dice lo siguiente: una carta enviada a la prensa encendió las alarmas. Funerarias de distintos lugares de Santiago denuncian que reciben cuerpos con certificados de defunción que no indican COVID-19 como causa de muerte, a pesar de que los fallecidos se los entregan encapsulados. Los documentos médicos señalan insuficiencia respiratoria, pulmonía o paro cardíaco respiratorio. No existen protocolos adecuados y ellos arriesgan su vida y la de sus familias en cada servicio. Contactamos a 20 dueños de funerarias y estas son algunas de sus historias desde la primera línea de la pandemia. Josefa, cuéntanos un poco cómo fue encontrarse con todas estas historias y qué es lo más preocupante de lo que reportearon con Carolina. Primero quiero mandarle un saludo a la Caro, que fue mi fiel compañera en este reportaje. El reportaje en sí creo que nos tomó por sorpresa el tema, ya que entrevistamos a 20 funerarios distintos y todos llegaban a la misma conclusión, que cuando se le entregaba un certificado de defunción por insuficiencia respiratoria, neumonía, paro cardiorrespiratorio, llegaban y veían un cuerpo encapsulado. Eso es lo primero que uno dice, ahí está pasando. Contémosle a la gente lo que es encapsulado, porque es como una doble bolsa, ¿no? Primero está la bolsa mortuoria, que es la bolsa que es cuando el cuerpo está en la morgue, y luego, como medida de protección debido a la pandemia, se le pone otra bolsa que es una mayor protección, por así decirlo, que es una doble capa de protección en caso de que tenga COVID-19. Ya. ¿Qué pasa? ¿Qué aquí lo llamativo? Que muchos certificados dicen paro cardiorrespiratorio, insuficiencia respiratoria, neumonía, pero abajo en una de sus causas ponen posible COVID. Perfecto. Entonces, ahí los funerarios dicen, ¿pero cómo? El cuerpo está encapsulado, posible COVID, ¿dónde está el examen de PCR? ¿Qué hacemos en este caso? Llevamos a cabo el mismo protocolo, empezamos a trabajar con los mismos implementos de seguridad para hacer este servicio. ¿Josefa? Entonces, aquí hay un... sí, escucho. Sí, disculpe, ¿no? Es que ahí hay una pregunta que me salta al tiro. Cuando queda entonces catalogado como posible COVID, evidentemente ese fallecido o fallecida no ingresa a la lista oficial de fallecidos por COVID-19. Por lo que nos explicaban los funerarios, no, porque solamente la causa de muerte se estima como insuficiencia respiratoria, neumonía, paro. Entonces, solamente aparecen como posible COVID porque no está el examen que confirme el virus en sí. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llegan estos funerarios y se topan con que hay un cuerpo encapsulado, posible COVID, insuficiencia respiratoria, que dicen, ya, vamos a tener que llevar a cabo nuestro protocolo, el que consiste en ponerse un buzo, doble guantes, mascarilla, máscara full face. Entonces, ellos también incurren en un gasto, porque a veces hacen esto por precaución para no poderse contagiar. A mí me llamó la atención porque también. Aquí estamos hablando de una realidad. Claro, que había que los protocolos les llegaron súper tarde. Onda, recién el 1 de abril
recién empezaron a hablar de protocolos y al final fueron las mismas personas, ellos mismos, entre ellos, había una dueña de una funeraria que contaba que ella habló con un doctor y ella tuvo que hablar con ese doctor y ella le pidió algunos consejos de cómo podían protegerse y se los mandó a los demás. Pero antes no habían tenido ningún protocolo de parte del Estado. Antes no, pero queremos dejar en claro que cuando hablamos con los funerarios nos explicaron que había un protocolo a nivel nacional y un protocolo a nivel regional. Pero sin embargo ellos, a pesar de estos protocolos, siguen creando sus propios protocolos y dejándose llevar por sus decisiones personales a nivel de funeraria. Ellos esto lo hacen sencillamente para prevenir y no llegar a la casa y contagiarse o contagiar a su familia, porque aquí también estamos hablando con familias. Ellos se declaran como la primera línea de la muerte. Sí. Ellos así a mí, Josefa, ¿cómo estáis? Sí, Josefa, mira, a mí me preocupa una cosa grave. Me preocupa... Me preocupa, y lo he dicho mucho tiempo, me preocupa lo que dijo Alejandra Matu en un principio y que después este señor que nosotros entrevistamos, ¿no? Francisco Castillo. Castillo, ¿no? Sí, Francisco Castillo. Francisco Castillo. Que ahora tú reiteras por tercera vez, que es que si yo pongo insuficiencia respiratoria, paro cardiorrespiratorio, neumonía, no estoy reconociendo el COVID-19, por lo tanto las cifras de muertos van a ser las que tenemos hoy día. Oye, son graves, son más de 500 más o menos, etcétera, pero no son las que tienen todos los otros países que tienen el nivel de contagiados que tenemos nosotros. Entonces, a mí me da la impresión, y lo he reiterado varias veces en todos los medios con los cuales me ha tocado hablar, es que hay una ocultación, no sé si existe la palabra ocultación, hay un ocultamiento hay un ocultamiento de la cantidad de fallecidos por COVID-19, ya sea porque no se le hace el test post-mortem, digamos, o antes. Entonces, realmente acá nosotros exhibimos unas cifras que son mentirosas, ya lo decía un periodista argentino que tiene toda la razón. No puede ser, o sea, estadísticamente hay cuestiones que tú no puedes pasar por arriba, que nosotros tenemos unos genes en Chile que son superiores al resto del mundo. Yo creo que se está escondiendo, no sé si de forma maliciosa o no de forma maliciosa, puede que no, pero o por negligencia, o hay malicia o hay negligencia, digamos, en términos de ocultar el número de fallecidos, y eso es grave. Porque siempre supimos que los que iban a morir por el COVID-19, la mayoría, son o ancianos o personas con problemas de inmunodeficiencia, ¿no? Claro. ¿Cierto? O sea, personas que tenían una enfermedad de base. Claro. Entonces, cuando a ti te ocultan y te ponen que es un problema de paro respiratorio, insuficiencia respiratoria, etcétera, o te dicen que fue de cáncer, pero ese cáncer hay que sumarle el COVID-19, y esa es la razón de fondo, están ocultando el número de fallecidos. Y eso es preocupante, porque se hacen estudios en base a eso, porque hay un engaño a la opinión pública, porque vendemos una pomada que es mentirosa. Entonces, lo que dice ahora Josefa, lo que decía el señor Castillo, lo que dice Alejandra Matu, es una realidad que yo creo que tiene que ser investigada más. Y se agradece mucho lo que hace Josefa con Carolina, ¿no? Claro. Porque en el fondo, acá hay una cuestión de fondo. Aquí hay un mal manejo de la autoridad. ¿Y por qué no se le hace a todos esos que dicen posible COVID? ¿Por qué no se le hizo el test posterior? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de hacerle a todo eso para saber o no saber realmente? Entonces, por eso yo siento, y lo he dicho hace harto rato, que hay un número mentiroso de fallecidos por COVID-19. Daniel, yo me quiero sumar a eso. De hacer una pregunta a la Josefa, perdón, justamente para que tú puedas responder. Lo que plantea Daniel es una duda razonable. Efectivamente, hay algunos que te dicen, mira, la densidad poblacional de Chile en algunas regiones es tan baja que eso hace que la gente no esté tan en contacto, y eso eventualmente indicaría por qué Chile tiene menos contagio y menos muertes. La tasa de letalidad de países como, por ejemplo, Italia,
tienen algo así como 25% de la población mayor de 75 años, invita a pensar de que ahí van a haber más muertes que en Chile, donde entiendo que esa misma tasa de población sobre los 75 bordea el 12, el 13%. Esas son cosas que dice la autoridad. Pero cuando hay algo tan flagrante como lo que estás describiendo tú, la pregunta de Daniel yo creo que es súper buena, y es bueno preguntártelo a ti respecto a lo que dice la funeraria. Las funerarias creen que se está cortando información por impericia, porque son torpes para hacer el cálculo, porque no tienen herramientas para sacar bien el examen, o derechamente porque hay una instrucción que busca deliberadamente ocultar la información de las personas que mueren con COVID-19. ¿Qué es lo que piensan ellos? Cuando conversamos con las 20 funerarias, esto lo quería dejar en claro hace un rato, no fue que hablamos con solamente la región metropolitana, hablamos con Angol, Viña del Mar, distintas comunas a lo largo de Santiago, entonces no es como algo que solamente sucede aquí en la región. Claro. Sobre la opinión de ellos con respecto a si aquí hay algún tipo de ocultamiento o no, ellos por lo menos no lo dejan tan en claro, pero sí dicen que les preocupa que no haya una información exacta de qué falleció el paciente. Eso es lo que a ellos más les preocupa, que porque hay una inexactitud tan grande con respecto a la información y la causa de muerte. ¿Y qué pasa con los posibles COVID? ¿Eran o no eran? Exacto. ¿Me entienden? Entonces ellos como ocultamiento no lo dicen como tal, pero sin embargo todos concuerdan en que aquí hay una inexactitud de información, aquí hay una información errónea, lo cual se deja en evidencia en los certificados de defunción. Y que al final ellos terminan corriendo el riesgo de que si se contagian o no, al realizar un protocolo de a lo mejor de no COVID, cuando a lo mejor estaban realizando un servicio de posible COVID o de COVID-19. Exacto, en el fondo es súper peligroso. Es que se ve al final, ¿no? Si no se trata de empezar a cuestionar por cuestionar o reclamar por reclamar, sino que porque es peligroso, muy complejo para quienes trabajan en esto, ¿no? Y Josefa, ustedes con Carolina revisaron además certificados, ¿no? O sea, esos mismos certificados de función, porque yo vi algunos, de hecho, que están puestos en la nota, ¿no? Dicen neumonía grave viral. Y más abajo, como en un párrafo aparte, sospecha de COVID. O neumonía adquirida en la comunidad grave. Colapso pulmonar por neumonía catastrófica. Todo ese tipo de cosas, incluso paro cardiorrespiratorio, vivario, y todos tienen eso, y como sospecha, es un poco impreciso, ¿no? Esto de colapso pulmonar, como que queda abierto. Es muy... Y ustedes revisaron esos documentos, ¿no? Josefa, como un poco para contarle a la gente. Sí, las funerarias por lo menos nos facilitaron los certificados de función para que nosotras con Carolina pudiéramos verificar y con qué se estaba poniendo en los certificados. Y claramente, causa paro cardiorrespiratorio o neumonía viral. Y después abajo ponen posible caso de coronavirus. Entonces tú dices, ¿y cómo habrá llevado a cabo esta funeraria este servicio, siendo que no tiene la seguridad de que si está o no frente a un COVID-19? Entonces, cuando empezamos a revisar, también salía paro. Hay un doble tema ahí, Josefa. Yo creo que eso es lo interesante del artículo de ustedes, que en el fondo, por un lado, es como que desnuda es como el precario procedimiento con que se determina eso, o también desnuda de algún modo una operación que podría ser, como bien dice Daniel, maliciosa o negligente, no se sabe si hay intención o no, de ocultar deliberadamente los números o los casos de coronavirus, o derechamente de que hay un procedimiento que es tan precario que no les permite identificar si es que la gente se murió o no de esta enfermedad. Uno tiende a pensar, tiene todo el derecho a dudar a esta altura del partido. Pero también lo interesante de la investigación de ustedes, Josefa y Carolina, es que también desnuda en el fondo como la precariedad en la que estos trabajadores de este rubro, un rubro que históricamente tiene un peso, un karma, una carga, ¿no? Que se le llama como buitre, que hay gente que está ahí como afuera de los hospitales, viendo a los que están más tristes para ir a ofrecer los servicios. Convengamos que no es un oficio que goce de mucha simpatía pública, digamos, ¿no? Nadie quiere a alguien que traje una funeraria sabiendo lo que significa y por qué tienen que cobrar y tienen que... Pero compran un servicio que es clave, digamos, ¿no? O sea, eso no lo puede cuestionar nadie. Y desde ese punto de vista o desde ese lugar, claro, efectivamente también lo que deja ver el reportaje de ustedes es que hay una exposición súper imprudente respecto de esos trabajadores. Exacto. En el manejo de fallecidos, cuando bien sabemos, a no ser que yo esté muy equivocado, que una persona recién fallecida
fallecida por COVID-19 todavía es contagiante. Entonces, en horas inmediatas, antes de que, en fin, se haga todo el procedimiento para poder darle sepultura a esa persona, digamos, ¿no? Entonces, es complejo. Yo creo que hay muchas cosas que se abren con el reportaje de ustedes, y son muchas las respuestas, siento yo, que tiene que dar la autoridad, porque además es contundente. Yo te agradezco eso, ¿eh? Como tú bien dices, no nos quedamos con 3, 4 casos de Santiago, sino que hablamos extendidamente con distintas funerarias del país, y la situación que despierta tanta duda se repite, ¿no? Sí, exactamente. Lo otro que ellos también reclamaban y denunciaban era la cuestión del tiempo de espera en el registro civil, porque Sí. a veces esperan hasta 3 horas para poder emitir un documento, 1 o 2 horas. Hay otros que dicen que hasta 3 horas, o que cuando van a un registro civil está cerrado y tienen que viajar por todo Santiago para poder llegar a otro. Entonces también ellos ahí se ven súper impedidos, porque ellos quieren hacer un servicio rápido, porque ahora están con mucho trabajo. Claro. Eso lo reconocieron, están con mucho trabajo. Entre 60 y obviamente 80% quieren más hacer de trabajo, ¿no? Sí, hay algunos que están con 30% y hay otros que tienen hasta un aumento de 60% comparado al año pasado, comparado con otros meses. Y obviamente ellos me explicaban que ellos quieren hacer un buen trabajo y son familias al servicio de familias. Entonces ellos siempre están poniéndose en el lugar de las familias que acaban de perder a un ser querido, y dicen que a veces están en una cola de casi 3 horas para poder recibir un certificado, de poder hacer el trámite en general. Y Entonces aquí también hay una cuestión que de... también fueron como... Aquí hay Eso, José, una imprudencia hacia ellos. Claro. Pero esa demora, porque ya permíteme dudar, ¿no? ¿Esa demora es habitual o ha aumentado en el último tiempo por la demanda de mayor fallecido, o quizás también porque están, bueno, perdóname, a lo mejor también están demorando el trámite para que los datos no sean del todo transparentes? Dicen que por lo menos con el tema de que del registro civil y la espera siempre ha sido algo que siempre se ha visto, no es algo tan sorprendente. Ya. Sin embargo, ellos piden rapidez, porque también el tema de que si una persona que fallece por COVID-19 sale de la morgue, tiene que ir inmediatamente a sepultación con solamente 3 acompañantes máximos en el cementerio. Ok. Entonces a veces, y el plazo que se tiene es de 90 minutos para poder realizar la sepultación, los trámites, todo. Entonces, cuando ocurre esto, en el registro civil a veces están 1 hora, 2 horas, y ahí obviamente un funerario nos explicaba que los 90 minutos casi nunca se cumplen debido a la poca rapidez que tienen para poder emitirlos o hacer los trámites. Y a lo otro que se vieron enfrentados Sí. tiene que ver con el colapso de los hospitales, ¿no? Porque también, o sea, como tú bien decías, Mauricio, a lo mejor, claro, para el resto de la comunidad que no trabaja cercana a la muerte, estas personas hacen un trabajo que, claro, uno sabe que es un servicio, pero no les tiene tanta buena. Ojalá que no los vean mucho, digamos, ¿no? Pero había morgueros, por ejemplo, que eran los que les avisaban, oye, cuidado que o sea, entre ellos sí se avisaban, pero se enfrentaron también muchas veces a esto del colapso del sistema de salud. Es bien, o sea, tienen todas esas variables y esos factores que afectan su trabajo. Sí, exacto. A veces los mismos morgueros le dicen, aquí viene uno con coronavirus. Y ahí ellos dicen, ya tenemos que ponernos el protocolo, tenemos que hacer lo siguiente, con vamos a ponernos el buzo, el doble guante, la máscara. Entonces a la larga ellos igual explican que están con una incertidumbre gigante, porque no saben pero qué además, tiene el paciente. Sí, pero es que eso desde el punto de vista de las personas que trabajan en las funerarias, que me parece, digamos, grave, porque son familias que, como dice muy bien Josefa, son familias que trabajan para familias, nos gusta o no, todos vamos a llegar ahí, todos, o sea, no hay nadie que se va a quedar para conserva, como decía mi mamá. Entonces, todos nos vamos a morir, todos vamos a pasar por una... Sí, pues todos nos vamos a morir, todos nos vamos a pasar por personas que nos van a prestar un servicio, a nuestros familiares cuando estemos, o sea, es indudable que todos vamos a pasar por ahí, y eso, entonces también esa familia hay que cuidarla, porque también prestan un servicio. Por ahí se dice que las personas menos queridas en profesión en el mundo son los vendedores de autos y los abogados.
¿Por qué? Porque los vendedores de autos engañan porque los autos tienen pifias que no les cuentan. Eso es muy común, ¿no? Uno ve películas y dice, los que menos gente quiere. Pero y los abogados ya sabemos por qué. No, no es el tiempo de eso, pero ya. Pero también hay dentro del rubro que la gente que no es querida por la labor que desempeña. Porque, nadie quiere la muerte. Todos vamos a llegar y la obviamos, sobre todo en la cultura occidental. Nos hacemos los locos, miramos para el lado, sufrimos cuando nos toca, pero después tratamos de olvidar rapidito. Y la muerte nos va a acompañar siempre, o sea, va a estar ahí. Y al final de nuestros días también va a llegar, obviamente. Entonces, insisto, un servicio, familias que ayudan a familias. También hay dentro de esos mismos gente que está allá afuera, que un poco lucra con la muerte, porque hay una familia que está llorando que se le murió alguien, entonces se acercan. Eso también existe. Pero sumado a esto, eso es lo que quiero decir, me preocupa, y voy a insistir hasta el cansancio, y perdónenme que me ponga majadero, que no es posible que alguien sea enterrado diciendo posible COVID. No es posible, no es lógico, no tiene sentido que alguien pasa a ser sepultado, custodiando, por supuesto, a todos los que están ahí, con una inscripción que diga posible COVID. Porque no supimos en Chile, los chilenos, si esa persona murió o no murió por el virus. ¿Es importante saberlo? Bueno, decidámoslo entonces. Decidamos que no es importante saber si murió por COVID o no. Pongámoslo sobre la mesa. Si decidimos que sí, entonces hagámosle el examen post-mortem y no ocultemos el dato. Si decidimos que no, sigámonos creyendo uno de los países que tiene menos muertos, porque una cosa es la distribución en Chile, que me decía una vez mi hermano, y tú lo repetiste, Mauricio, que yo estoy de acuerdo con eso, que nosotros tenemos algunas ventajas de dónde están las concentradas las personas, etcétera, la estructura del país, sí, pero igual tenemos muchos contagiados. Sí, pero los contagiados son muchos. Entonces, uno dice, cuando ya están contagiados, ¿por qué tenemos tan pocos muertos? ¿Por qué? ¿Porque somos más fuertes? ¿Por qué? Si ya está el número de contagiados. Porque tenemos menos viejitos. Lo que dice la autoridad es que es porque se han tomado las medidas adecuadas. Claro. ¿Qué medida adecuada? No, sí, nosotros dudamos igual que tú, pero... Tú te preguntas retóricamente por qué, claro, porque somos más fuertes, no, por la autoridad, insisto, lo que te dice la autoridad frente a esa pregunta es, bueno, nosotros tenemos estos números porque hemos tomado las medidas adecuadas, porque nuestras cuarentenas dinámicas fueron lo adecuado en el momento adecuado, porque estábamos bien preparados. Pero eso no es cierto. Bueno, lo porque que yo te digo hubo más contagiados. Claro, eso no es cierto. O sea, se contradice con el número de contagiados. A mí lo que me preocupa, Mauricio, es desde el número de contagiados al número de muertos. Una vez más, yo creo que ahí también hay un tema interesante. Yo les contaba otra vez, a mí me llamó la atención este contraste que hacía alguien respecto a los números contagiados en Suecia, por ejemplo, que tiene un número similar de contagios a Chile. Que, bueno, en este caso, en el momento que vi el artículo eran sobre los 35.000. Sí. Sin embargo, tenían 3.000 muertos y nosotros en ese momento teníamos 300 y tanto. Claro. Entonces tú dices ahí, con los números puestos ahí sobre la mesa, ¿tú qué dices? Nosotros estamos mejor. Tenemos el mismo número de contagios Suecia, no cualquier país. Sin embargo, tenemos, mucho menos muertos, un 10% de... Un 10%. Claro, esas son si tú ves las cifras así frías, dice como, bien, pero vamos metiéndonos en el detalle de esas cifras, por eso es interesante. Yo no soy estadístico y lo hablamos otra vez. Yo creo que es interesante cuando uno escucha a los que saben, ¿no? Que no es el único país, con Suecia no es... Estas cifras se tienen que contratar de esta manera, porque la población de ellos es tanto, la población nuestra es tanto. Ellos, ojo, tienen 30.000 contagios y 3.000 muertos, pero van saliendo de la época de confinamiento. Nosotros estamos entrando al pic y estamos entrando al invierno además. O sea, pero ojo con Suecia, que no lo ha hecho nada de bien, claro. Ha tenido muchas críticas de parte de sus ciudadanos mismos y ahora tiene un rebrote por lo mismo, porque nunca se fueron a cuarentena total. Bueno, nunca. Lo que te quiero decir en el fondo es que ahí también tiene un factor, la población. Alguien decía la otra vez, el mayor número de muertos, el país que tiene más muertos es Estados Unidos. Sin embargo, por promedio de millón de habitantes, de muertos por millón de habitantes, él ocupa el lugar número 9 de letalidad en el mundo. Entonces, está bien, yo sé que es medio latero la cosa del contexto estadístico en el que se tienen que leer las cifras, pero de todos modos, yo ahí sí estoy de acuerdo. A mí me parece que igual es súper razonable a esta altura del partido cuestionarse si los números de muertos que tenemos en el país son los correctos. Y esto quiero dejarlo súper claro, porque tampoco aquí suena feo estar como en el fondo
peleando por la cantidad de fallecidos. Yo quisiera que fueran menos. Yo quisiera que efectivamente obviamente que han fallecido, ojalá sean solo eso y ojalá no se dispare esa curva y ojalá todo lo que sabemos, pero para efectos solo de la transparencia uno tiene el legítimo derecho a dudar respecto de una situación sanitaria que está al colapso, respecto de contagios que se han disparado de manera brutal, y uno ve que la cantidad de fallecidos sigue siendo muy menor, con una leve alza. Uno se pregunta, y a raíz incluso también de lo que está contando José, de lo que hicieron con Carolina en este reportaje, claro, uno se pregunta si el procedimiento efectivamente está invitando a conocer las cifras reales. Vuelvo sobre el punto anterior, antes que habláramos con Josefa. ¿Cómo se gana la credibilidad? Con transparencia. ¿Y cómo se logra la transparencia? Bueno, siendo abierto a la gente y diciéndole exactamente qué es lo que está pasando y no ocultando, maquillando cifras, porque eso, ojo, cuando esto termine, cuando se sepan todas las verdades, porque ustedes saben que la mentira tiene patas cortas, se pilla rápido. Cuando esto se sepa, puede llegar a ser mucho más cruel constatar, si que así fuera el caso, de que la autoridad te estuvo mintiendo respecto a los muertos para dar una señal de triunfalismo o de lo que fuera. Eso y ya sabemos lo que provocó el triunfalismo. Oye, sí. Quiero decirle y darles una buena noticia a los tres, porque ya tuvimos algo de respuesta, fíjate, con estar visualizando este tema, y Francisco Castillo, que nos estaba viendo, nos avisó que le llegó del registro civil un memorándum que dice que directores regionales, a los directores regionales del Servicio del Registro Civil e Identificación, atendiendo el estado de excepción de catástrofe que nos afecta a causa de COVID-19, solicita usted instruir la priorización para la inscripción de todas las defunciones que sean requeridas en las oficinas de su región. Si bien es cierto, esta situación aún no es de carácter masivo, podría cambiar en el transcurso de los próximos días y convertirse en una situación muy compleja que debemos abordar desde una perspectiva operativa, dando agilidad y la mayor rapidez posible a un proceso tan sensible y humano que es de nuestra responsabilidad. En virtud de lo mencionado, se debe instruir en forma urgente a todos los oficiales civiles titulares y adjuntos de su región, que deben priorizar sobre otras actuaciones del protocolo vigente la inscripción de todas las defunciones que sean requeridas independientemente de la causa de defunción. Esto es justamente una respuesta a que nosotros hemos visibilizado este tema, y me parece maravilloso que hayamos tenido una respuesta así de la autoridad, y por eso quería contárselo antes de que despidamos a Josefa Barraza, tremenda periodista. Bienvenida a La Voz de los que sobran. Vamos a seguir trabajando con Josefa, así que gracias, Josefa. Muchas gracias, un besito muy grande para ti. Gracias a ustedes y espero vernos pronto de nuevo. Eso, en algún momento nos veremos más allá de un computador. Un besito, Josefa. Sí. Chao, chao. Por favor. Queremos que nos cocines, Josefa, queremos que nos cocines. Ay, sí, la Josefa ya, fue Masterchef de piso. Y no es chiste, ya. Sí, pues sí, cocina como los dioses. Claro. ¿Tú fuiste Masterchef, Josefa? Sí, estuve en Masterchef en el año 2017. Fue como el primero, ¿no? Yujuy. La segunda temporada, la de Yujuy, perfecto. La tercera. ¿Tercera? ¡Uy, qué La cantidad! Vamos a yo conversar quiero que sobre nos eso. cocines. Después, cuando se acabe la pandemia. Eso, porque debe cocinar como los La dioses. pagada de piso va a ser esa. Esa. Eso. Muy bien. Un besito, Josefa, gracias. Chao, chao. Chao, que estén bien. Oye, nosotros nos vamos a una pausa muy pequeña. Ya está listo Fernando Atria para que conversemos sobre este pacto social que nos proponía Mauricio, que nos contaba el otro día Mauricio, y nos hizo ponernos en posiciones. No, que no lo propuse, perdóname. Exacto. No, que nos proponías posicionarnos respecto de... Tenían menos rating que la propuesta de Borden Schulz en todo caso. No pasa nada. Bueno, vamos. Oye, ¿qué ha pasado con eso? Bueno, eso vamos a conversar con Fernando Atria en exclusiva, ¿no es cierto? Y tiene mucho que decirnos. La Josefa, yo dije que cocinaba como los dioses. Just Like Heaven se llama la canción de The Cure, que vamos a escuchar a continuación en la 94.5 Radio Sach, y en la televisión y en las redes sociales. Vamos a una pequeña pausa. Salvador Allende tiene clara conciencia de que Chile está dentro de la órbita de Estados Unidos.
nunca hemos tenido una auténtica democracia. La historia del pueblo mapuche, sobre todo, ¿qué imagen hemos construido de ellos? Es muy interesante en términos históricos lo que hay acá, que son cosas únicas que no se han visto ni en televisión ni en ningún otro proyecto audiovisual. Entonces tiene un gran valor. Mi nombre mío Alejandro González. Yo vivo aquí en Toconao, trabajo en la piedra y además toco el acordeón. Soy Pascual Ilavaca, vengo de Valparaíso, soy una cantante, acordeonista. Siempre ando buscando músicas que me llenen el corazón y que me llenen de ideas para seguir haciendo la música. Yo soy Nano Stern, soy músico chileno. Me la paso viajando, me la paso aprendiendo, me la paso cantando. Los cráteres de la luna, pintar al ritmo de la música el rescate de nuestros pueblos originarios. Hemos recorrido el país de norte a sur para descubrir estas y otras increíbles experiencias. Porque la aventura de crecer comienza aquí. Las noticias del día están presentes en Sin Tacos ni Corbata, junto a Daniela Figueroa y Rodrigo Alcaíno. De lunes a viernes por Radio USACH y Santiago TV. El fallecimiento de un hermano fue un punto importante en la decisión de también ser payaso hospitalario. Como paciente, yo sé lo que se siente cuando estáis desahuciado. Yo bailo por una necesidad vital, bailo porque reafirmo la vida. Tengo mi profesión como tenor lírico, como también tengo coros. Yo no podría dejar la ciencia por la música por la ciencia, porque los dos son parte mía. Ya llevo 10 años en alto rendimiento y no me imagino una vida sin karate.
Entonces no solamente me siento que diseño zapatos, sino que también me siento que estoy intentando hacer un aporte a la cultura. Aprender a leer. H94.5, la radio de un mundo que cambia. 11 de la mañana, 20 minutos, estamos de vuelta con la voz de los que sobran y ya estamos comunicados, según entiendo, con Fernando Atria, que nos va a acompañar en estos últimos minutos que nos quedan de programa. Hola Fernando, bienvenido. Hola Mauricio, Daniel, Alejandra, un gusto estar con ustedes en este programa nuevo, ¿no? Sí, pues, gracias. La voz de los que sobran. Bienvenido al nuevo, la voz de los que sobran. Muchas gracias. Me hicieron cambiar. Oye, y hablando de circunstancias, Fernando, yo te quiero meter al tiro en el tema para aprovechar el tiempo. Eso, vamos de lleno. Contigo, muchas gracias. Nos reíamos un poco y fue habla más mal de nosotros que de ellos, pero hubo un intento que yo ya lo califico en tiempo pasado, porque entiendo que no logró germinar, pero hubo una suerte de iniciativa que yo al menos celebro, que en un ámbito republicano se intenten buscar acuerdos. Yo en principio encuentro que eso es parte de la política, eso es algo que pensé que hay que celebrarlo, pero ahora en particular de este intento de Mario Desbordes, de José Miguel Instructa, por establecer un instante de negociación que, una vez consultada con sus propias bases, nos dimos cuenta que no tenía ningún fondo, ningún piso, no había agua en esa piscina, y la verdad es que fue desestimado tanto por Chile Vamos como por la nueva mayoría, lo que sea, incluso por Evo, porque leía en otro enfoque que le decía claramente a Desbordes que no era el momento para estar hablando de acuerdo, tanto empresarios como nosotros los diputados, al lograr acuerdos internos con Chile Vamos. ¿Qué simboliza esto para ti, más allá de la anécdota? ¿Qué simboliza esto para ti que dos bloques históricos del país, en el intento, quizás noble, de poder llegar a un acuerdo, no logran convocar a nadie y termina siendo un intento frustrado? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo lees tú? Bueno, Mauricio, yo lo primero que diría es que a mí yo creo que es optimista pensar que podemos hablar de esto en pretérito. Yo creo que esto no es una cuestión que haya terminado, aunque claro, yo esperaría que no va a tener destino. Pero, por otro lado, la verdad es que no es nada nuevo. O sea, esto es lo que hemos visto por 30 años. De esto se trata la política binominal, ¿no? Hubo primero un intento, unas sondas enviadas por el gobierno a través de declaraciones de Chadwick, de Blumel, después del propio presidente, sobre la suspensión del plebiscito, o por lo menos correrlo de nuevo de plazo, de momento. Sí. Y eso no flotó. Y ahora está este otro intento, que es un intento, diría yo, no de suspenderlo, no de parar el proceso constituyente, sino de vaciarlo de contenido, ¿no? Sino de que se junten los serios, los responsables, los sabios, los prudentes, y lleguen a un acuerdo de modo tal que cuando haya proceso constituyente y cuando haya una convención constitucional, la cuestión ya está todo más o menos decidida. Y por eso yo creo que es un error. Yo creo que refleja de un modo bastante claro la forma de ver la política de lo que antes se llamaba el duopolio, que ilustra varios de los problemas que nos llevaron al estallido y al proceso constituyente. De creer que ellos pueden resolverlo solos y que puede eso ser significativo para el resto de la población, por ejemplo, ¿no? Claro, de creer que ellos son los que pueden decidir, en los nombres, si los nombres lo dicen, que son ellos los que pueden decidir un pacto social. Como si cuando ellos hablan, hablar a la sociedad, como si cuando ellos acuerdan, acordar a la sociedad. Eso hubo un momento en que podía uno admitir esa pretensión. Pero yo creo que hoy día es manifiesto que eso no es así. Y yo espero yo habría esperado que ellos se den cuenta. Y el hecho, las señales que tú, Mauricio, indicas de que no tiene mucho destino, son indicación de que, supongo yo, que hay algunos que ven que eso no tiene mucho destino. Pero yo creo que no se puede subestimar la posibilidad de que esa operación avance e intente llegar a algún resultado. Ese intento de llegar a algún resultado, ese resultado sería tratar de obviar el proceso constituyente. Bueno,
yo supongo que no. Yo sé tanto como ustedes en cuanto a los detalles del asunto, ¿no? Sí, claro. Pero yo supongo que no. Yo supongo que esta es una operación cuya finalidad, como decía antes, no es que, por así decirlo, los mismos de siempre se pongan de acuerdo con la expectativa de que cuando entonces llegue la discusión en la Convención Constitucional ya va a estar todo más o menos acordado de antemano. Y el documento ese de insulsa y desbordes era bastante explícito para quien lo quisiera leer, ¿no? No se trata de cambiar nada demasiado importante. O sea, se trata de mantener las cosas más o menos como están. Es que tengo un problema, chiquillos, tengo un problema. ¿Cuál es tu problema, Daniel? Que es que no conozco el documento. Entonces, y miren cómo lo voy a plantear. Yo si hay algún documento que van a suscribir, si no todas, la gran mayoría de las fuerzas políticas, la gran mayoría de las fuerzas sociales, yo no me opongo que nazca de quien nazca, si es que todos lo reconocen. O sea, si nace de quien nazca, pero todos dicen, oh, qué gran contribución. Pongamos, mira, yo quiero agregar esto, mira, yo quiero aportar esto otro, y al final, no sé, la UDI, el PC, pasando por los partidos nuevos, mira lo que estoy diciendo, y las fuerzas sociales dicen, esto que están planteando tiene mucho sentido común, y etcétera, etcétera, yo no me opongo. Por eso que me aproblema decir, perdonen la expresión, que cresta decía el documento, porque en el fondo los documentos nacen de alguien alguna vez, quiero decir, ¿no? O sea, alguien tiene que, para que haya un documento que la gente adhiera, tiene que nacer de algún principio, y ese principio puede ser, no sé, Kast, que despertó muy distinto a lo que era ayer, o Gutiérrez, ¿me entiendes? Lo que quiero decir es, el documento es lo importante, porque es lo que creo que todos pueden decir, oh, mira, este documento está muy bueno, nos representa todo y le vamos a hacer algunos aportes. Y todas las fuerzas. Entonces, por eso no conozco el documento como para decir, ¿sabes qué? Es más de lo mismo. Disculpen, ¿entienden o no? Yo creo que ahí está a mí me parece, no es que yo pretenda interpretar a Fernando, pero me parece que, claro, más allá del documento, entiende los 12 puntos, que se hacía cargo un poco del tema de la pandemia y también de lo que podría, comillas, pasar después. Pero, ¿qué decía el documento? Que lo suscriben los mismos de siempre, porque eso es algo que... No, este es el punto, po. Termina, claro. Yo no quiero que lo suscriban los mismos de siempre. Quiero que se amplíe a que lo firme Fernando Atria, que lo firme, ¿me entiendes? Los de UNIR, que lo firme Frente Amplio, que firme... Pero no lo conozco, no tengo idea. Es que déjame ponerte un ejemplo a propósito de lo que ustedes venían conversando antes. Porque yo creo que hoy día, por cierto, estamos en una emergencia, ¿no? Y en una emergencia la posibilidad de conversar y de llegar a acuerdos es fundamental. Por cierto, todo eso va de suyo, la verdad. Pero, por ejemplo, yo diría, una de las cuestiones en las cuales sería bueno que hubiera un acuerdo es acerca del modo de conducción de la estrategia sanitaria para enfrentar la emergencia. No, o sea, ¿cómo es posible que hayan todas estas dudas? ¿Cómo es posible que no se sepa que no esté disponible toda la información? La verdad es que yo no sé, porque yo no soy experto. Entonces, yo no sé cuánta información, cuán relevante es la información que está disponible. Pero yo escucho personas que sí son expertas que se quejan de que hay falta de información. Eso, creo yo, no es tolerable. Eso no es aceptable. No es aceptable que haya esa discusión entre quienes son los expertos. Entonces, una de las cosas que uno esperaría es que un acuerdo dijera, bueno, vamos a hacer o pensar en una manera de conducir la emergencia que dé garantías a todos, que incluya a todos, etcétera. Pero ¿qué es lo que dice este documento? Solo por poner uno de ejemplo, en su enumeración de puntos. Gracias. ¿No? En materia sanitaria, estoy leyendo, en materia sanitaria, aceptar la existencia de un mando único en el control sanitario de la pandemia. O sea, ese es el gran acuerdo. ¿Qué es eso? Que en el control de la pandemia hay un problema, sí. Que sería bueno que hubiera un acuerdo sobre cómo se enfrenta la pandemia, sí. Que el contenido del acuerdo es aceptar la existencia de un mando único en el control sanitario de la pandemia y punto. No. Bueno, eso necesitaba yo, saber que, claro, es que, perdona, Fernando, pero sabéis que yo no estoy de acuerdo contigo. Anterior a lo de ustedes. Por cierto. Es que yo no estoy de acuerdo contigo, porque a mí sí me importa quiénes son los que me están llamando a suscribir un acuerdo.
¿Me explico? Pero o sea, si, más allá ver, ¿qué pasa si esa persona... O sea, si a mí me llama, voy a poner un ejemplo extremo, si me llama José Antonio Cast a suscribir un acuerdo, claramente no lo voy a hacer. Porque si suscribo un acuerdo con José Antonio Cast, estaría todo lo que yo creo lo botaría al tacho de la basura. ¿Cachai? Pero más allá de eso, también me parece... También me parece... Alejandra, oye, pero también me parece que estos dos señores no representan... Estos señores no representan a nadie. Espérate. Mira, déjame decir algo para que se entienda. Quizá una vez más no me di a entender. Lo que quiero decir es que sí, yo pienso lo mismo y lo he dicho aquí en este mismo medio. He dicho que yo siento que por lo menos Insulza no representa a nadie. No sé si Desbordes, porque él pertenece a otro sector que yo no con él no comulgo. Pero sí en el sector de Insulza, que es un PS que tenía pretensiones de ser presidente de la República, al día de hoy no representa a nadie. Eso lo puedo decir. Exacto. No, porque es el sector más cercano a los que yo sigo, digamos. Pero hay un tema acá. A mí no me importa tanto de dónde nace el documento si tiene tanta lógica, como dice Fernando y dijera, en materia de salud vamos realmente a comunicarlo todo y va a haber gente de este sector, etc. Y tú vas a decir, que tiene sentido. Oye, pucha, esto tiene... Lógicamente, lo más probable es que CAS no emita un documento así. ¿Me entiendes? O sea, el sentido común nos dice, ¿qué ha hecho CAS en estos últimos, 2 años? Hablar pura tontera, escribirle cera, acusar gente. Entonces uno ya dice de partida. Pero yo no si a mí me dicen, oye, mira, Insulza y Desbordes hicieron un documento, se lo pasaron a Fernando Atria, y Fernando Atria dijo, chuta, tiene harto sentido esto. Hagámosle estos cambios, mira, yo propongo esto, ya sí, ya. ¿Me entiendes lo que quiero decir? O sea, sí, te entiendo, pero a mí no me ya. Pero me parece que Fernando... Pero ahora que Fernando me dice, en materia de salud le vamos a entregar el mando único al ministro de Salud, que todos desconfiamos de él, que se vaya a la cresta, ¿cachai? Eso Oye, es lo que Fernando, decir. ¿a ti te importa o no te importa quiénes son los que están llamando a suscribir este pacto? O sea, yo creo que las dos cosas se conectan, porque a diferencia de una discusión académica, en la política, lo que en la academia se llama la objeción ad hominem, o sea, quién es el que dice las cosas, importa, ¿no? O sea, si saliera Cast defendiendo los derechos humanos y los derechos sociales, yo diría, aquí hay gato encerrado. ¿Por qué? Claro. Porque las personas tienen una historia en política, cuando habla alguien en política, quien habla es alguien con su biografía y su historia. Y por eso yo creo que no hay nada de raro en cuál es el contenido de este documento, dado el tipo de personas que lo firman. Lo firman Insulza y lo firma Desbordes. Y entonces, por supuesto, cuando uno lo lee, uno se da cuenta de que es el tipo de documentos que firmarían personas con las biografías de Desbordes y de Insulza. Por supuesto, nada de esto implica negar que a veces es posible que la gente haga cosas inesperadas. Está bien, todo eso puede pasar, pero es inusual. Entonces lo que uno ve en este documento, sí. Entonces por eso yo tomo lo de Daniel, cuando Daniel decía, bueno, si este documento además fuera firmado por otros, con otras biografías, bueno, entonces sería un documento distinto, pero probablemente su contenido sería distinto. O sea, yo creo que las dos cosas, cuando uno habla políticamente, las dos cosas van juntas. En la academia, uno hace la distinción entre quien dice una idea y la idea misma, y uno ataca a la idea o comenta la idea y no quien la dice. Pero en la política, el que hace cosas siempre es alguien con una historia, con una biografía que permite que los demás digamos, esto que está haciendo es algo que corresponde o no corresponde, que tiene una segunda intención o no tiene una segunda intención, etcétera. Mauricio tiene una pregunta para Fernando. Y nadie representa mejor la política binominal y los 30 años. Nadie representa mejor, bueno, que Insulza y Desbordes. Sí, y Insulza principalmente, sí. ¿No? Mauricio. Sí, Fernando, yo te quería preguntar, yo te sigo hace mucho tiempo, pero siento yo de los temas que el instituto ha sido muy activo desde el último trimestre del año pasado, por así decirlo, 18 de octubre en adelante, el tema del proceso constituyente, ¿no? Una discusión que a raíz de lo que estamos viendo quizás ha sido relegada a un plano secundario, digamos, ¿no? Y no por eso ha dejado de ser menos importante. Por ahí va la pregunta, hay muchos que creyeron que el tema del estallido social había echado una suerte como de pausa, pero son muchos los que creemos que en realidad está como una suerte de hibernación, ¿no? En un proceso más reflexivo, donde además siento yo que esta misma pandemia, esta crisis de la autoridad y todo lo que hemos visto,
no ha hecho sino evidenciar la urgente necesidad de discutir al menos, ¿no? O de plebiscitar la opción de tener una nueva carta, una nueva casa, ¿no? Para poder seguir hacia el futuro. ¿Cómo sientes tú que se ha ido perfilando esa discusión? ¿Sientes que ha perdido peso el tema de la discusión constituyente? ¿Sientes que se ha ido agudizando? ¿Ha adquirido nuevos matices? ¿La gente se ha desapegado quizás emocionalmente frente a esa urgencia? ¿Cómo lo estás viviendo tú? ¿Cómo lo sientes tú respecto a la ciudadanía sobre ese asunto? Bueno, yo creo que ahí yo diría dos cosas. La primera es que hoy día hay un problema que es urgente y que en algún sentido, pero voy a explicar después cuál es ese sentido, es anterior al problema constituyente, que es el hambre, ¿no? Entonces, hay un problema de necesidad que toma prioridad respecto de cualquier otra cosa. Ahora, eso no quiere decir que esas otras cosas respecto de las cuales el hambre toma prioridad dejen de ser problemas. No quiere decir que dejen de tener efectos. El propio ministro Mañalich lo decía, ¿no? Enfrentar una pandemia en un contexto de desconfianza hacia las instituciones es muchísimo más difícil, hace las cosas más difíciles que en un contexto de confianza hacia las instituciones, por razones obvias. Entonces, no es que el problema institucional o constituyente haya desaparecido y no esté produciendo consecuencias, sí, está produciendo. Y hace que sean las cosas que son importantes, como actuar ante la pandemia, sean más difíciles y sean menos eficaces. Pero claro, yo diría también, por otro lado, hay una cuestión de urgencia. Y por eso, yo creo, la segunda cosa que yo diría es, habiendo dicho ya eso, es que durante la emergencia yo creo que se han ido haciendo manifiestas muchas de las razones, o más manifiestas muchas de las razones por las cuales el cambio constitucional es necesario. Porque si tuviéramos nueva constitución, igual habría habido coronavirus, ¿no? Igual habría habido pandemia, igual habría habido medidas de aislamiento, igual habría habido crisis económica. Claro. Igual habría habido hambre hasta cierto punto. ¿Qué es lo que podemos pensar que habría sido distinto? La manera en que el costo de la emergencia se distribuye. Y quiero poner dos ejemplos en que está claro que este es un gobierno que tiene que entiende que la manera de servir los intereses del país es servir los intereses del empresariado, ¿no? Primero, ese dictamen de la Dirección del Trabajo, ¿no? ¿Recuerdan ustedes cuando la Dirección del Trabajo dijo en abstracto y en general que las medidas de aislamiento justificaban la suspensión de los contratos? Lo que significaba la Dirección del Trabajo diciéndole a todos los empleadores de Chile, miren, no sean tontos, no paguen remuneraciones. ¿Para qué pagan remuneraciones si pueden no pagarlas? O sea, ese fue, creo yo, un dictamen claramente de clase. Y muestra precisamente dónde está el gobierno, dónde está la política institucional, de qué lado está, de los empresarios y los trabajadores. Y el segundo ejemplo es que ha tenido menos discusión en este sentido, pero que a mí me parece increíble, es ¿cuál va a ser el efecto? Suponiendo que el gobierno sea capaz de distribuir 2.5 millones de cajas con alimentos. Suponiendo que lo sea, que yo no sé si este Estado neoliberal que ellos han construido lo puede hacer, pero yo he escuchado esto de que están recurriendo a empresas, etcétera. Pero en fin, dejemos esa parte de la logística de lado. La caja costaba 30 lucas, 28.000 pesos. Bueno, es que a eso voy. ¿De dónde sale esa caja? Primero, ¿para quién es un negocio eso? Para los grandes distribuidores. ¿Cuál va a ser el efecto de que 2,5 millones de familias reciban una caja? Bueno, que 2,5 millones de familias van a dejar de ir al almacén de la esquina. Es decir, esto es una medida que revienta a los pequeños comercios, a los comercios de barrio donde la gente va a comprar el arroz, los tallarines, etcétera, ¿no? Si en vez de eso hubiera habido una renta mínima más alta que el ingreso que se aprobó, entonces se habría satisfecho la misma necesidad, porque es evidente que esa necesidad debe ser satisfecha por el gobierno, o sea, de eso no hay duda, pero se puede satisfacer liquidando de pasada a los pequeños comercios y beneficiando a los grandes distribuidores, o se puede satisfacer fortaleciendo y promoviendo los pequeños comercios. ¿Y qué es lo que le resulta natural a este gobierno? Yo no digo que sea por un plan, no digo que ellos digan, vamos a liquidar los pequeños comercios. No, yo creo que no les importa nomás, no los ven. No lo que ellos ven es que hay que hacer esto. Exacto, no se dan cuenta, ¿no? Entonces yo creo que este tipo de cosas muestra que la política que nosotros conocemos, y esa es lo que está detrás del estallido, la política que nosotros conocemos es una política hecha desde la óptica, la perspectiva
del poder económico, de los empresarios. Sí. ¿No? Y entonces eso se manifiesta en la Dirección del Trabajo, se manifiesta en estas medidas, etcétera, se manifiesta en todas partes. Y por eso yo creo que la emergencia está contribuyendo a hacer más transparente la necesidad de un cambio constitucional. Daniel. Sí, yo comparto con Fernando lo que dice, pero el argumento, que tampoco es tan malo, yo no estoy defendiendo el gobierno, pero el argumento tan malo es: vamos a llevarlos a las casas para que no tengan que salir en la cuarentena. Ese fue el argumento. A ver, estoy planteando lo que ellos han dicho. Ojo. ¿Por qué? Porque si no salen, se quedan en cuarentenados y por lo tanto tenemos menos riesgo de que salgan de la casa a comprarle al comercio pequeño y arriesgarse a pegarse el coronavirus. Entonces, por eso dicen que van a distribuirlo. Te lo planteando, Fernando. Yo concuerdo contigo en lo macro, en que este gobierno no es que sea maquiavélico, sino que no lo ve y no le importa, porque él está pensado como para siempre de la línea macro y las grandes empresas y todo. Y lo respecto del dictamen de la Dirección del Trabajo, yo voy más allá que tú. Yo creo que hay ahí una inconstitucionalidad enorme respecto de atribuirse funciones legislativas que no tenía. O sea, la Dirección del Trabajo puede ser acusada, por de pronto ya se le hizo la acusación a la Contraloría y quiero ver qué dice, porque la Dirección del Trabajo, insisto, lo que hace es interpretar normas y no dictar normas. O sea, tenemos una Dirección del Trabajo que tiene más facultades que el Parlamento a partir de ese dictamen. Lo otro es lo que dice el gobierno, que yo puede que esté de acuerdo, tendría que analizarlo más, pero es lo que han dicho ellos, que si les llevamos las cajas, no salen. Bueno, y mientras no le llevamos las cajas, y mientras montamos el aparato logístico, y mientras hacemos todo eso, ¿qué es lo que pasa? Ya vimos lo que pasó en el bosque, ¿no? Porque el problema es que las personas no pueden comer a una semana a plazo. Y pasó en el bosque, en Valparaíso, en muchos lugares, Ojo con eso. O sea, pero todavía no le entregan, me dijeron que distribuían ese bono a finales de mayo, ¿no? A ver, es que ahí, o sea, dijeron que lo de las cajas no han dado fecha. Ninguna cosa. No, nada. Y el bono tampoco. El bono no lo han entregado. De hecho, ahora, mira, aquí a través del Twitter, les comento, nos llegó una... Oye, no lo puedo encontrar, nos ha escrito mucha gente, gracias a todos los que nos están viendo y nos escriben y nos mandan cosas nuevas. Recién el 15 de junio, una cosa así sería. Apenas lo puedo encontrar, se los leo bien, porque el 15, aquí está. Esto es a ver, aquí dice, ¿cómo solicitar? Debes contar con tu registro de hogares. Si no lo tienes, ingresa a registrosocial.gov.cl. Debes hacer tu solicitud del ingreso de familiar de emergencia antes del 30 de mayo del 2020 para recibir el primer aporte. Después viene, qué sé yo, si en caso de fuerza mayor no pudieses hacerlo. Luego dice, recibida tu solicitud, revisaremos la información de tus ingresos y la de los demás integrantes de tu hogar para calcular tu situación de emergencia. Y luego dice, el resultado de solicitud será informado a partir del 15 de junio de 2020. Ese es el bono de ingreso familiar de emergencia. Recién informarán a las personas que lo pidan a partir del 15 de junio de 2020 si van a tener o no van a tener este bono. Bueno, en ese sentido Fernando tiene razón, porque la distribución de cajas es siempre mucho más, necesita mucha más logística, por lo tanto va a llegar mucho después. Tiene razón eso, Fernando. O sea, el bono va a llegar antes porque es plata y lo otro se va a demorar muchísimo más. Solo para aportar ese dato, se lo preguntaba ayer Sergio Campo, el periodista, ¿no? El gran Sergio Campo Ulloa. Para repartir 2.5 millones de cajas de ayuda con mercadería se necesitan 3.125 camiones con 800 cajas cada una. Hay que recordar que el ministro Sichel dijo anoche que se iba a ir repartiendo donde fuera más urgente. Bueno, vaya a saber uno con qué criterio determinan eso, ¿no? ¿Por qué no entramos de lleno, Fernando, en el tema de cómo funciona el gobierno? Yo te estuve, bueno, yo siempre te leo, te sigo, y hay varias reflexiones que han surgido respecto del manejo de la crisis, ¿no? De cómo han decidido instalar tempranamente una suerte de nueva normalidad que terminó reventando en la cara, como tantas otras cosas que directamente no han sabido advertir, ¿no? No lo vieron venir nuevamente, ¿no? Hay un símbolo que yo retrataba en la mañana, esta imagen proyectada
en aquel horrible edificio de la Telefónica, me hago cargo yo de eso, yo lo encuentro horrible, ese Nokia instalado en la Plaza Italia, que en su momento era el símbolo del capitalismo, era el símbolo del modelo, en el corazón de la capital, un teléfono celular instalado, hablando de una modernidad, de un Chile que, bueno, aspiraba a ser algo que finalmente, bien sabemos, no lo era del todo, ¿no? Qué simbólico, qué curioso que ese mismo edificio, en esas mismas ventanales, ¿no?, que a tanto encandilaban en su momento, se termine proyectando la palabra hambre y sea noche torpedeada con focos que intentan tapar esa verdad, como si la palabra hambre proyectada en un edificio de la Telefónica fuera aún más violenta que el hambre real en las poblaciones. ¿Cómo reflexionas tú a partir de esa dicotomía? Ups. ¿Fernando? Ahí está. Ahí sí. No, ahora sí. Yo acabo de ver eso de esos camiones que estaban arrojando luz sobre la palabra para que no se leyera. O sea, es increíble. No, a mi juicio, o sea, lo que yo les decía antes, yo lo repetiría aquí. ¿Por qué la conducción de la emergencia, de la emergencia frente a la pandemia, tiene que ser motivo de disputa? ¿Por qué no podría ser una cuestión en que el gobierno hubiera adoptado una posición, una actitud distinta, ¿no? Si este gobierno no tenía ninguna obligación de ser los mejores del mundo mundial. O sea, el estándar por el cual se iba a juzgar no era que le dieran clase a todos los países del mundo. Perfectamente podrían haberse enfrentado a esto con la misma incertidumbre que todos tenemos, ¿no? Sabiendo que, bueno, hay distintas posibilidades, estas posibilidades tienen sus pros y sus contras, vamos a elegir esta por tales razones, hemos escuchado las razones por las cuales podríamos haber elegido otras, pero vamos a elegir esta, etcétera. En vez de eso, ha funcionado con yo lo decía por Twitter, ha funcionado con una lógica de winners, ¿no? Nosotros somos los winners, nosotros le vamos a dar clase a todos. Mauricio lo repetía hace un par de días. Y yo creo que, y eso se le devuelve, es evidente. O sea, a mí me sorprende cómo no se dan cuenta de que eso mismo se les devuelve. O sea, ellos ahora están llamando a la cuarentena, lo cual tiene consecuencias humanas dramáticas, después de 2 semanas de que el propio gobierno llamó a los funcionarios públicos a reincorporarse a sus trabajos. Después de que declaró, como tú decías, Mauricio, una nueva normalidad. Entonces, ¿cómo esperan ellos mantener control de la situación y poder actuar de modo eficaz si ellos mismos están erosionando las condiciones para esa acción que ellos quieren hacer? A mí me resulta sorprendente que no se den cuenta. Yo creo por eso que hoy día una de las cosas que es fundamental es identificar 2 o 3 medidas que son urgentes en las condiciones actuales. Yo pondría, por ejemplo, una que ya decía, no, yo creo que es urgente que haya no un sometimiento de todos a un mando único, sino una manera de enfrentarse a la emergencia a cargo de personas que den confianza a todos, que donde esté el colegio médico, donde estén los funcionarios de la primera línea, en fin, que donde no hayan quejas de que hay información que no se sale, que no se conoce, en fin, esa es una cosa. Pero yo creo que también el gobierno debería mostrar, o es necesario mostrar, empatía con el sufrimiento de la gente, y eso no se logra por la vía de querellarse contra las personas que estaban protestando en San Ramón, ¿no? Yo pensaría en una cosa más bien del tipo, tiene que haber una renta básica familiar que esté sobre el nivel de la pobreza, y quienes no puedan acceder a ellas tienen que poder, por ejemplo, retirar sus fondos de AFP por un sueldo mínimo al mes, con cargo a que el Estado en 5, 8, 10 años los repone, ¿no? Yo creo que medidas de ese tipo que en otros países se han hecho. Por supuesto. No, pero además tiene sentido porque además te repone a 10 años. Sí, tiene toda la razón. Nada descabellado. No, para nada. O sea, el hecho de que estas medidas no estén en la agenda, en la paleta del gobierno, yo creo que muestra tan claramente cuál es la óptica con la cual ellos se enfrentan a este problema. Pero Fernando, hay una cosa que yo no termino de entender. Yo he visto a economistas que digamos están más cerca del canon que otra cosa. Estoy hablando de Pepo de Gregorio diciendo, oye, abran la billetera ahora, hay que inyectarle flujo a la economía ahora, fuerte, este es el momento. Ariel Chanchito lo dicen, insisto, economistas entrevistados en el Mercurio, estoy hablando del presidente del Banco Central, personas libres de toda sospecha de progresismo.
Contigo. Me encantó eso. Me voy a hacer una polera con esa frase. Me la voy a hacer. Ahí la tienen. La voy a anotar. Como tú bien dices, te dije lo que lo están pidiendo. Lo están recomendando. Es el momento de activar la economía, es el momento de ponerle una inyección fuerte de plata para que estemos nosotros ahora, porque además Chile ha sido un alumno aventajado. Si nosotros no nos va a costar nada pedir un crédito después, si hemos sido que hemos llevado hasta el paroxismo el modelo, nos tienen comillas buenas por todos lados. Nuestros números siempre han sido vistosos para afuera. Nuestra macroeconomía está más o menos derechita y no hay problema, digamos. Entonces, ¿por qué no hacerlo ahora? ¿Cómo te explicas toda esta resistencia del gobierno? Porque ni siquiera el mundo económico le está diciendo al gobierno, oye, métase la mano al bolsillo ahora, rompa el cantito ahora es cuando. ¿Por qué la resistencia del gobierno hacerlo? Bueno, tenemos espacio para endeudamiento considerable. Chile tiene tiene un nivel de endeudamiento ridículo en términos mundiales. O sea, si se endeudara considerablemente, seguiría siendo de los menos endeudados del mundo. ¿No? O sea, en ese nivel estamos nosotros. Chile tiene fondos soberanos considerables. Chile tiene fondos soberanos considerables. También podrían ser usados. Entonces la pregunta de Mauricio es una pregunta que cae de cajón. Y yo creo que el hecho de que no se estén considerando esas posibilidades muestra la perspectiva desde la cual actúa el gobierno. Porque yo creo que en el fondo lo que hay es una obcecación dogmática, ¿no? Es neoliberalismo. No corresponde eso, porque sí, medidas que serían calificadas, entre comillas, de keynesianas son las que ayudan a salir de la crisis. Bueno, supongo yo que el cálculo es, eso lo que va a ser validar alguna forma de neo-keynesianismo contra el hayekianismo neoliberal. Y eso no podemos hacerlo. Y el costo de eso, bueno, que sea el que sea. Y eso, bueno... Yo el otro día escuchaba a Fernando, escúchame una cosa, el Fernando decía una cosa que quiero que la repitas acá, Fernando, porque la encontré muy interesante. Cuando se ha hablado de que se reparta cierta cantidad de dinero de la AFP, Fernando decía que eso era imposible, porque la AFP era la médula del sistema hoy día. Por favor, desarrolla eso un poco, porque realmente yo quedé sorprendido y con lo que dijiste el otro día, y me parece que es de suyo propio de este pensamiento, ¿no? Perdón que sea tan interrumpidora, pero nos quedan 2 minutos de programa. Si lo puedes hacer muy cortito, Fernando, porque además quiero que hables del evento que tienes el fin de semana con Pepe Mujica también. Sí, me gustaría yo creo que lo que hemos visto es la importancia que tienen las AFP para todo, ¿no? O sea, las AFP están en el centro de todo. De hecho, llega un punto en que es hasta casi divertido, ¿no? Porque los mismos que hace, un mes decían que las AFP no estaban en la Constitución, que estaban solo en la ley, hoy día están diciendo que el proyecto de ley el proyecto de reforma constitucional, ¿no?, para acabar con la AFP es inconstitucional. O sea, son los mismos. ¿Y qué es lo que muestra eso? Bueno, la necesidad de defender las AFP, porque las AFP son, no porque signifiquen un buen sistema de pensiones, sino porque cumplen otras funciones, que no son funciones de seguridad social, que son fundamentalmente una función de proveer recursos, de proveer de liquidez al mercado de capitales. Entonces, claro, esa es la función genuina de las AFP. Es una función que va en beneficio de las grandes empresas, las empresas que transan en bolsa, no de las pensiones. Y por eso, entonces, yo creo que, que las AFP, que cuando acabemos con las AFP, porque yo creo que lo vamos a hacer, ese día va a haber que llamarlo el segundo día de la dignidad nacional, ¿no? El primero fue la nacionalización del cobre, el segundo va a ser este. Porque es de esa envergadura la cuestión, o sea, de eso estamos hablando, y por eso creo yo que, nosotros hemos estado luchando en las Cortes de Apelaciones para lograr que se reconozca lo que ellos dicen que es el derecho de propiedad de los trabajadores sobre sus fondos, y hasta el momento no se ha reconocido. Ahora, eso por supuesto no es suficiente, esto no se va a solucionar a través de acciones judiciales, pero yo creo que pone el punto, y lo que estamos diciendo ahora, que las personas puedan retirar la cantidad necesaria de un sueldo mínimo al mes durante la emergencia de sus fondos de pensiones, con cargo a que el Estado los restituya en un plazo de, 5, 8 o 10 años, bueno, eso sería una manera de mostrar que las AFP están para las personas y no para las empresas, pero no es así.
No es así. Oye, Fernando, muy corto porque tengo que terminar, de verdad. El fin de semana hay un evento con Pepe Mujica de tu partido. Sí. El domingo vamos a lanzar lo que hemos llamado el proceso constituyente de Fuerza Común. Nosotros queremos hacer en Fuerza Común lo mismo que Chile necesita. O sea, queremos que lo que nosotros decimos en Fuerza Común no solamente lo decimos, sino que tiene que ver con lo que hacemos, ¿no? Entonces queremos que las características de Fuerza Común como movimiento y partido político sean discutidas de modo horizontal, participativo, transparente, etcétera. Y para eso vamos a lanzar este proceso constituyente al cual estamos invitando, o que van a participar, no solamente quienes son formalmente militantes, quienes han firmado, sino también quienes ven con simpatía a Fuerza Común. Porque este es un proceso que va a intentar responder una pregunta que creo yo va mucho más allá de Fuerza Común, que le importa a Fuerza Común, pero que va más allá, que es cuáles son las características de un movimiento político que quiere ser, por un lado, capaz de actuar con eficacia, pero por otro lado que quiere responder al espíritu del 18 de octubre, al espíritu de horizontalidad, de participación, porque hay una cierta tensión ahí, ¿no?, entre poder actuar políticamente con eficacia y ser lo más horizontal y participativo posible. Y esa no es una tensión de fácil solución. Y tampoco una solución que se va una tensión que se va a solucionar porque a alguien se le ocurre una idea, ¿no? Entonces nosotros queremos enfrentarla de este modo, y para eso vamos a lanzar este proceso. Uno de esos temas va a ser ese, y ese proceso se inaugura el domingo, en que vamos a tener el saludo de varias personas de significación internacional. Uno de ellos es Pepe Mujica, precisamente en la dimensión de cumpleaños, que estamos comentando. Así que están... vaya, así que le vamos a desear feliz cumpleaños el domingo. Fernando, así que siempre son invitado a todas las personas que nos escuchan. ¿Desde qué hora va a estar eso? Eso, la hora todavía está siendo afinada, pero estén atentos a las redes sociales, fuerzacomún.cl, Fuerza Común en Instagram también, y ahí por ahí va a estar circulando toda la información. Súper. Fernando Atria, siempre bienvenido a La Voz de los que Sobran. Un abrazo. Fernando. Daniel y Mauricio, invito a toda la gente también a entrar a lavozdelosquesobran.cl, y antes de retirarnos no podemos dejar de decir, tuvimos otra reacción, el ministro Mañalich sumó una nueva categoría ahora, está diciéndolo, que se suma, toda infección respiratoria se debe al coronavirus. Se agrega una nueva categoría que se llama caso probable, que tiene que ver con casos sospechosos de al menos 2 síntomas físicos o una persona que haya estado en estrecho contacto con otro que tenga coronavirus. Vamos a analizarlo eso, por supuesto, siempre aquí en La Voz de los que Sobran, donde el periodismo independiente tiene cabida. Nos vamos, nos despedimos desde aquí de la 94.5 Radio Sach, también Santiago TV 48.1 y las redes sociales de lavozdelosquesobran.cl. Síganos en Twitter, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Nos vemos, que nos vaya bonito, descanse el fin de semana. Chao. He dedicado mucho tiempo, energía y amor